Hola, muy buenas noches. Feliz Santo Sábado. Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de la serie Victoriosos en Cristo. Es una alegría poder contactarnos a través de este medio con el ánimo de compartir la palabra de Dios y poder llegar a través de una pantalla allí donde estás. Anhelamos que puedas compartir este enlace de transmisión, pues tenemos un tema muy importante titulado el juicio investigador y la justificación por la fe. Así que anhelamos que puedas acompañarnos y que puedas compartir este tema crucial con amigos y hermanos. Hay algo importante también, como se anuncia en cada transmisión, que al final hay un segmento de preguntas y respuestas. Así que les animamos que en la caja de comentarios de YouTube usted pueda ir colocando las preguntas para que éstas puedan ser consideradas al final. El tema, como lo dije hace un momento, el juicio investigador y la justificación por la fe. Y tenemos una lectura bíblica. Esta lectura bíblica la encontramos en la última página de la Biblia. Así que tú puedes ir a tu Biblia, ir a la última página, en el último capítulo del libro de Apocalipsis, versículo 12. Va a ser la lectura clave de la cual se va a desarrollar la temática en esta oportunidad. Y leo para ustedes. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esa es nuestra lectura bíblica de esta oportunidad. También es importante recordarles, estamos transmitiendo por el canal principal de YouTube, Anunciando la Verdad, y por las diferentes páginas de Facebook, Trayecto Adventista y otras más que están allí incorporadas. Otro comentario adicional es que cada uno de los PDFs, de los PPTs, de los materiales que los expositores utilizan para sus presentaciones van a estar en la página adventista anunciandolaverdad.com. Y en cuanto al ministerio de Cristo en el santuario celestial, en cuanto al juicio investigador, surgen algunas preguntas. ¿Qué tiene que ver el juicio investigador? ¿Qué tiene que ver lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este momento en el lugar santísimo con la justificación por la fe? ¿Qué personajes hay en la historia de nuestra iglesia, los cuales repercutieron en la comprensión del santuario, del ministerio de Cristo en el santuario celestial y de la justificación por la fe? Esta y otras preguntas van a ser abordadas en el transcurso de la transmisión, así que anhelamos que puedan quedarse junto con nosotros. Y antes de dar ingreso a quien nos va a acompañar, el teólogo José Miguel Alarcón, el cual también ha desarrollado otros 3 temas aquí que también son importantes. Les invito cordialmente para tener una palabra de oración. Busquemos al Señor en este momento a través de la oración para que Él pueda preparar nuestro corazón para recibir su palabra y que de esta manera podamos ser edificados. Así que les invito cordialmente para inclinar el rostro y tener una palabra de oración. Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia. Gracias por tu santo sábado, Señor, por darnos el privilegio de recibirlo. Y ahora también, Señor, vamos a recibir un refrigerio espiritual. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para recibir tu mensaje y que este, Señor, pueda generar un eco en nuestras conciencias y pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Bendice la parte técnica, bendice de manera especial al teólogo José Miguel Alarcón, quien va a trazar tu palabra en esta oportunidad, que puedas utilizar su voz y que podamos, Señor, obtener información valiosa para nuestras vidas y la preparación que debemos llevar a cabo aquí en esta tierra. También bendice de manera especial a la audiencia, Señor, que va a escuchar esta transmisión, bien sea online o en diferido, que tú puedas acompañarles y que esta transmisión pueda ser un material, Señor, de apoyo, de estudio para fortalecernos espiritualmente. Gracias por escucharnos. Solicitamos la asistencia de tu Santo Espíritu en este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una cita muy hermosa y con esta me gustaría darle ingreso a nuestro expositor. La cita se encuentra en una matutina, Maranata, el Señor viene, y esta cita es sacada de un libro llamado El conflicto de los siglos, página 478, y dice: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo,
Mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Con estas palabras que puedan ayudar a nuestra reflexión, vamos a prepararnos para recibir a nuestro invitado, el teólogo José Miguel Alarcón. Muy buenas noches, mi hermano, bendiciones, ¿cómo está? Muy bien, Lorenzo, con las ganas de poder compartir el mensaje de hoy, ¿no? El tema que creo que es muy gravitante, importante para nuestra preparación como pueblo de Dios, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra preparación. No es Claro. simplemente lucubraciones, sino nuestro objetivo es poder dilucidar a través de lo revelado. Bueno, vamos a partir con algunos aspectos históricos, el desarrollo de estas ideas, grosso modo, porque no vamos a tener, es para abordarlo en varias sesiones, pero vamos a tratar de colocar los lineamientos más generales de cómo han sido, porque hay mutaciones, ¿no? Desarrollo y mutaciones de este tema. Y la propuesta inspirada, con eso nos vamos a quedar al final, ¿no? Que es un Ok. llamado también para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se van a conectar o van a sintonizar o ver esta presentación. Ok, qué bendición, hermano José Miguel, de verdad es un tema tan cardinal, tiene que ver con el santuario, es nuestra creencia cardinal, creencia distintiva que nos diferencia de las diferentes denominaciones, porque hay varias denominaciones que guardan el sábado, que se preocupan en la salud, pero hay una creencia distintiva al santuario, de la cual la sierva del Señor dice que es el fundamento de nuestra fe. Así que hermano, es su tiempo. Adelante. A la audiencia se le dice que hay un segmento de preguntas y respuestas, así que anhelamos que estas puedan quedar organizadas en la caja de comentarios. Adelante, el tiempo es suyo, hermano José Miguel. Gracias, Lorenzo. Bueno, y saludamos otra vez a nuestros hermanos y hermanas que se van a dar el tiempo de acompañarnos en este estudio no tan trascendental. Y es trascendental porque tiene que ver obviamente con nuestra salvación. Y es importante que hemos colocado primero la intitulación el juicio investigador y la justificación. Y esto, digamos, intencionalmente, porque originalmente dentro de nuestros pioneros, el tema relacionado con la salvación, la preocupación, estaba siempre asociado con el tema de la santificación y la preparación del carácter para el reino del cielo. De manera que el tema del juicio investigador era un elemento fundamental porque era un tema soteriológico. Soteriológico tiene que ver obviamente con la doctrina de la salvación, ¿no? Soterio, término griego, significa salvación. Y bueno, y logos, estudio, ¿no? Estudio de la salvación. Tenía que ver con lo salvífico, tenía que ver con la salvación. Pero obviamente posteriormente, al incorporarse, ya hemos visto, ustedes pueden revisar nuestras presentaciones anteriores, hay nuevamente evidencia clara e histórica de diversas líneas de pensamiento dentro del adventismo que reconocen de que se han generado cambios en las posturas tradicionales, clásicas del adventismo, en varios puntos o varios elementos distintivos. Y entre ellos tiene que ver con el tema de la justificación por la fe, que era un aspecto muy fundamental porque tenía que ver justamente con la preparación, o sea, el juicio investigador y calibraba todos los otros temas, la santificación, incluyendo la justificación. O sea, es la justificación dentro del contexto del juicio, no al revés. Entonces, pero eso cambió lamentablemente, y digo lamentable porque eso ha llevado justamente, y también hay evidencia, a que la iglesia se haya secularizado o la iglesia se haya transformado, aunque suene duro el término, más mundana, porque se ha desintegrado esa sincronización original que había entre el cielo y la tierra, ¿no? La vida celestial debe ser replicada por el pueblo de Dios acá en la tierra, obviamente en un contexto caído, porque obviamente nosotros somos poslapsarios, tenemos una naturaleza caída, pero moralmente nosotros podemos vivir la vida del cielo, no tenemos la perfección física. Bueno, por eso acá no hablamos de la perspectiva de los pioneros, ni tampoco de lo que se llama últimas generaciones perfeccionistas, porque no hay pretensiones de perfección de la carne bajo ningún punto de vista. El juicio investigador no va a evaluar o no está juzgando, obviamente, el Señor nuestras imperfecciones de la carne. Lo que el Señor
observa es nuestro carácter, porque eh, es lo único que vamos a llevar al cielo. Una frase muy antigua, pero eso deriva también de los testimonios. Los testimonios hablan justamente que este carácter se construye acá en la tierra y obviamente lo que vamos a llevar, porque nuestra carne va a ser transformada, no es lo que habla el apóstol Pablo. Esos aspectos iniciales que quiero ver. Entonces, los pioneros obviamente no tenían problemas con, bueno, hubo 1888 que fue un remesón porque se habían olvidado de Cristo, pero no era para colocar la justificación por la fe como el elemento, digamos, articulador de la teología. Las doctrinas o los temas articuladores, los adhesivos para ir entendiendo toda la otra, siempre fue el santuario y el gran conflicto, y en el elemento central, obviamente, la ley y el evangelio unificado. Esos son aspectos que debemos entender, no dividido, no fraccionado como actualmente está. Y eso obviamente por la incorporación de las ideas evangélicas protestantes dentro del adventismo, que tiene un periodo histórico que también lo hemos visto en otros momentos, no nos vamos a tener en todos esos detalles. Ahora lo que vamos a ver a continuación va a ser el despliegue de cómo se fue dando esa interconexión, este entendimiento entre santuario, justificación por la fe y el juicio investigador que está asociado al tema del santuario, porque tiene que ver con el santuario. Y es un aspecto importante justamente al momento de abordar el tema. Así que, bueno, eso es lo que vamos a compartir a continuación, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? O sea, la justificación por la fe y el juicio investigador. Hay un punto importante, un pensamiento que encontramos en el Camino a Cristo, la página 62, en el primer párrafo, que es determinante, ¿no? Porque obviamente nos coloca la base de de nuestra ciencia de la salvación como pueblo adventista, de nuestra soteriología, de nuestro tema, de cómo entendemos la salvación y cómo lo entendían los pioneros, y cómo lamentablemente eso ha sido descuidado, olvidado, y por una razón muy básica pero importante, ¿no? El olvido del espíritu de profecía, la articulación teológica implica olvidar el entendimiento inicial, porque nuestros pioneros respetaban las declaraciones del espíritu de profecía, sin perjuicio obviamente de que hubo movimientos en contra del espíritu de profecía en aquel momento, pero obviamente como iglesia en aquella época los pioneros andaban a la par obviamente con las declaraciones y el cual se hacía notar. Después con la muerte de ella empezaron los problemas y ya al morir ella obviamente los sucesores de la época empezaron obviamente a generar cuestionamiento de su autoridad teológica como profeta. Eh, Hasta el momento la Iglesia sigue sosteniendo que obviamente que fue inspirada, pero es un elemento muerto porque en términos concretos cuando hay que recurrir a ella, obviamente se anula o se desiste, digamos, de utilizarla por la idea, obviamente, de que por el principio de sola escritura mal entendido, porque el principio de sola escritura implica la aceptación del don profético porque el don profético está en la escritura. O sea, el rechazo del don profético es el rechazo del principio de sola escritura que muchos teólogos actualmente preconizan. Es una incoherencia terrible, pero eso ha llevado justamente a no tener claro el tema de la justificación por la fe, no tener claro el tema y el rol y la importancia del juicio investigado. Por eso esta cita es muy importante porque unifica el tema de la salvación, conecta, integra todos los componentes en esta declaración. Dice, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. ¿Cuál es la condición para la vida eterna? Siempre ha sido la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Esa es la condición. Y esa condición, digamos, no es que tenía que cumplirla solamente Cristo. Cristo nos vino a mostrar el camino. Esa es la condición de todo ser humano, no la condición de Cristo acá en la tierra. Cristo nos mostró de que puede ser obedecida perfectamente la ley de Dios, pero obviamente no porque solamente Él la pueda obedecer, sino porque obviamente abrió el camino para que
nosotros podemos seguir sus pisadas. Otro elemento también olvidado en la teología actual. Entonces, por eso, al no tener esa conexión de la vida de Cristo, de la naturaleza humana de Cristo, con el tema de la obediencia, se ve como algo imposible o como una carga muy pesada de llevar. Algunos lo presentan de esa forma. Y como ven empíricamente, solo pecado dice que la única posibilidad que tenemos en esta vida es pecar, ¿no? Y tenemos que confiar en la imputación de la justicia. Algunos agregando una imputación más eficaz, pero en el fondo igual sigue siendo una justicia, ya lo vimos anteriormente, ustedes pueden ver las presentaciones anteriores, una justificación solamente legal, una justificación en el cielo, pero no en la tierra. De ahí viene la idea de Lutero, ¿no? Justo y pecador al mismo tiempo, justo en el cielo, pecador acá en la tierra. Eso tiene que ver con lo que hablaba anteriormente, cuando se divide la realidad celestial con la terrenal y cuando se genera nuevamente un muro de separación. Y en la tierra obviamente no ocurre ninguna realidad espiritual ni la perfección. Vimos ese tema también anteriormente, o sea, la imperfección imposible, eh, obviamente, sin pecado. La única posibilidad de ser perfecto, siguiendo la tradición waldeyana, es con pecado. Eso es la tendencia de, podríamos decir, los teólogos más oficialistas dentro de la iglesia. Y hay otros que abiertamente siguen los lineamientos más forensistas, más legalistas de una justificación legal, y eso ya anula prácticamente toda posibilidad de que algo ocurra acá en la Tierra. Y como dije anteriormente, esto es una de las causas, si no la causa principal, de por qué actualmente hay tanta mundanalidad en nuestra iglesia, ¿no? O secularismo, si usamos una terminología más contemporánea, ¿no? El secularismo está asociado justamente con estos aspectos. Por eso acá dice que la perfecta obediencia a la ley de Dios hace desaparecer la mundanalidad de la iglesia y el secularismo. El secularismo tiene que ver que solamente yo soy cristiano mientras estoy en la iglesia, ¿no? Después, en mi vida diaria, desaparece la presencia de Dios. Y como adventistas quizás podemos modificarlo, que bueno, aprovecho el día sábado para llevar una vida cristiana y después los otros 6 días mi vida es secular. Quizás eso es lo que sucede con los más conservadores, aunque parezca contradictorio, ¿no? A ese punto, ¿no? Intento de mantenerme con hartas actividades en la iglesia y creo que estoy guardando el sábado, ¿no? Termino la tarde con el culto joven y si cumplí, ¿no? Guardé el sábado. Y después ya durante la semana llevo una vida mundana, una vida secular. Pero es por no entender este tema. Es importante, o sea, también hay declaraciones del Espíritu de Profecía que claramente dicen que los 6 días de la semana deben ser en santidad para que el sábado obviamente sea guardado como corresponde. O sea, guardar el sábado implica santificar los 6 días previos, ah, el mismo mandato del Éxodo. Entonces, eso tiene que ver, ¿no? Perfecta obediencia a la ley de Dios. Y si la vida, y esto digamos son la implicancia del tema de hoy, ¿no? Si la vida, que lo tengo acá subrayado, si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, dice, peligraría la felicidad de todo el universo. ¿Qué les parece, no? Entonces, ¿por qué el Señor nos pide esto? Porque está en juego justamente de que no vuelva a ocurrir lo que aconteció con Lucifer en el cielo, ¿no? Que vuelva a entrar el pecado. Entonces se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Entonces, el tema no es la seguridad de la salvación nuestra, el tema es la seguridad del cielo, la seguridad de que no va a existir más pecado cuando termine este gran conflicto. Ahí está el foco de la salvación, o sea, el tema de la justificación, el tema del juicio investigador, tiene que ver justamente con eso. Por eso he colocado esta cita. Este es el foco, este es el propósito. El Señor debe cerciorarse, debe corroborar, verificar que los que van a entrar al reino de los cielos entren sin mancha. Y esa palabra aparece cuando vimos, pueden revisar el tema de la perfección que desarrollamos anteriormente. Eso significa estar sin mancha, ¿no? Los términos asociados. Eso significa perfección, perfección de carácter. O sea, obviamente que su estilo de vida, su carácter es concomitante, es concordante con el estilo de vida celestial. O sea, el estilo de vida del cielo debe ser replicado acá en la tierra. Entonces nosotros ahora acá en la tierra debemos aprender a vivir celestialmente. El apóstol Pablo lo dice claramente en el capítulo 8 de los Colosenses, colocar la vista donde arriba, en el cielo, miremos hacia arriba. Puestos los ojos en Jesús, debemos mirar al lugar santísimo, debemos mirar la vida celestial. Y ahí está la palabra de Dios,
Ahí está la así dice Jehová, que está obviamente expresado en la Biblia, pero también Dios en su misericordia no ha dado mensajes especiales para este tiempo a través de los dos proféticos que hablamos anteriormente, a través de los testimonios, donde se describe de manera muy detallada qué implica vivir celestialmente. Y ahí rompe obviamente con todos esos aspectos del secularismo que ha entrado tanto en nuestra iglesia, producto de haber incorporado una justificación por la fe solamente forense, una justificación, digamos, que no implica abandono del pecado, una justificación, digamos, que no tiene como prerequisito la santificación, la santidad, porque obviamente para que ocurra, y eso también lo dice el Espíritu de Profecía, la justificación, debe haber santidad. Si no hay santidad, no hay justificación. Y Pablo también lo tiene claro, si uno va, lo vimos anteriormente en la presentación anterior, en Romanos capítulo 2, 13 claramente dice, los hacedores de la ley, esos serán justificados. Por eso también el Espíritu de Profecía dice que la justicia de Cristo dice en la ley. Esa es la perspectiva de la justicia. Entonces, en ese contexto se entiende de mejor manera el tema del juicio investigador. Y eso vamos a ver. Pero lamentablemente, y eso es lo que vamos a ver ahora en esta primera parte, eh, la, la teología adventista empezó a perder el rumbo históricamente, y por eso hablamos post-muerte de lo cual progresivamente se empezó a introducir la teología protestante, la teología evangélica, con un acentuado énfasis en lo que es, digamos, la justificación por la fe forense, no la bíblica, ¿no? Ni del espíritu de profecía. Uno de los grandes referentes de esta, podríamos decir, de esta reforma, de esta nueva evangelicalismo, lo dicen algunos también, otros que le hablan de la nueva teología, es Fromm, ¿no? Y Fromm obviamente no tenía todos los elementos teológicos, pero obviamente fue uno de los articuladores, expresado en primer lugar con Preguntas sobre Doctrina, un libro muy divisorio, pero también paralelamente eso ayudó a empujar el tema del comentario bíblico adventista, donde también se empieza a reevaluar el tema del santuario y a espiritualizar el santuario, ya no verlo como un lugar real, concreto, obviamente, y haciendo unas diferencias. Y Fromm empezó a desarrollar justamente eso en Preguntas sobre Doctrina, porque fue el gran articulador, hubo otros participantes, pero él es el referente. Después, en el año 1971, perfecciona esa comprensión con el libro Movimiento del Destino, y obviamente hay una espiritualización mucho mayor, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el asunto del comentario bíblico, que uno cree que es conservador, pero hay ideas evangélicas también en el comentario bíblico, porque los autores, los que estuvieron trabajando mayoritariamente, o los editores, eh, tenían ideas evangélicas en ese momento. Lo más rescatable del comentario es la parte, digamos, el 7a de los comentarios del Espíritu Profecía, pero los comentarios en sí, hay algunos que son atinentes, que son muy respetuosos de la Escritura, pero la tradición evangélica está presente también ahí, no solamente en preguntas sobre doctrina. Otro agente teólogo, que si bien es cierto no participó en preguntas sobre doctrina, es Heppenstall, que es uno de los grandes articuladores contemporáneos, y lo coloco acá porque en realidad él fue el iniciador de varias cosas articuladas, entre ellos el cambiarle el nombre al juicio investigador. Él fue uno de los primeros que empezó a acuñar el término juicio previo al advenimiento, ¿no? Que es el que se usa y se estila más dentro de los ámbitos académicos dentro del adventismo, en desmedro del concepto juicio investigador. Porque el juicio investigador, obviamente, bueno, ellos reconocen que hay un juicio previo al advenimiento, porque en ese punto hay una concordancia con lo que era el juicio investigador, como lo entendían los pioneros y el espíritu profecía. Pero sacan la idea de investigación porque eso genera ciertos problemas que vamos a ver posteriormente dentro de la erudición. Pues ahí tiene, ustedes, bueno, él escribe varios libros, hay dos traducidos, Salvación sin límite, donde está toda su perspectiva sobre la salvación, entre ellos la justificación, que es el molde que influyó prácticamente toda la teología posterior, incluyendo a otro autor que vamos a ver posteriormente como Desmond Ford. El tema, él habló del santuario, pero un santuario espiritualizado, ¿ah? Habló del juicio investigador, pero juicio prevenimiento. Entonces,
Claro, uno dice, no, que no cambió las cosas aparentemente porque está hablando del tema, pero hay una reinterpretación desde una perspectiva protestante evangélica. Se mantienen los títulos, pero se reformulan los contenidos y la comprensión que se tenía inicialmente. Así que esa idea de nuestro sumo sacerdote de la diagnosis, alguien me dijo si él defendió el santuario, pero lo defendió con una nueva orientación, con una nueva comprensión, no como el Señor nos entregó como luz. Y otro autor que está ligado también con él, que obviamente se lo ve como algo, como un hereje dentro, pero en realidad las ideas de Heppenstall obviamente generaron un buen aposento en el pensamiento de Desmond Ford. Eh, el mismo John Knight reconoce que era el protegido de Heppenstall. El tema de que para Heppenstall dice que fue más allá porque empezó a desconocer, fue el primer crítico más sistemático, lo hubo anteriormente, o mejor dicho, hubo otros pastores, referentes, líderes que cuestionaron el tema del juicio investigador, pero el que ya sistematizó y fue hasta las últimas consecuencias fue Desmond Ford, ¿no? Porque él obviamente empezó usando la comprensión de Hempstead, de Fromm, también del comentario bíblico en cierta manera en algunos puntos. Él llegó a la conclusión obviamente que el juicio investigador no es necesario cuando nosotros tenemos una comprensión de la justificación protestante. La justificación protestante, entonces, él lo entendió así, es incompatible con el juicio investigador. Entonces, él, obviamente, como él creía firmemente en el evangelio evangélico, porque esa es la perspectiva, digamos, que entró dentro de la iglesia, un evangelio evangélico, pero está el evangelio bíblico adventista, que ese fue el que se cambió hasta nuestros días, ¿no? Aunque todavía hay un grupo que sigue defendiendo el evangelio bíblico, el evangelio que Dios nos entregó como pueblo adventista originalmente, ¿no? A los pioneros. Pero este autor entró ya obviamente y sacramentó la idea de un evangelio evangélico y reinterpretando justamente el tema de la justificación y anulando el entendimiento del santuario y juicio investigador por verlo como algo inconsistente con el tema de la justificación por la fe, porque pasó, para él era justamente el principio articulador prácticamente de toda la teología adventista o cristiana. Entonces, es el juicio investigador forense, protestante, evangélico, forensista, desligado justamente de la ley de Dios, sin ninguna conexión con la ley, es el que obviamente empezó a ser el determinante para entender todas las doctrinas. Y obviamente cuando él empezó a usar ese principio articulador protestante, el santuario, la purificación del santuario y el juicio investigador que están unidos, dejó de ser algo con fundamento para él, ¿no? Y bueno, lo desechó. Esos aspectos uno no los puede ver justamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos Ford, pero Ford también se fue alimentando de Fromm, que ya lo veíamos anteriormente, que él empezó a ver ya a no tanto la referencia a espacios físicos del santuario, ya no se habla de lugar santo a lugar santísimo, sino de fases, ¿no? La fase del santo y fase del santísimo, porque obviamente se empezó a espiritualizar eh, el santuario. Si bien es cierto, se acepta la realidad del santuario en cierta manera, pero al mismo tiempo se niegan sus realidades de lugar. Y cuando usted saca la espacialidad del santuario, usted está cayendo en un grado de atemporalidad también, porque el espacio y el tiempo están unidos. Usted altera el concepto del espacio y altera el tiempo al mismo momento. Entonces, si bien es cierto, ellos no rechazan algo de la temporalidad, pero rechazan la espacialidad. Y al rechazar el espacio, obviamente, ellos están rechazando justamente todo y se cae en contradicción. El tema acá de Fromm, que se dio cuenta después el autor que vimos posteriormente, que es Desmond Ford, es que obviamente se entra en una perspectiva, en el caso de Fromm, y pasa también con el adventismo actual, ecléctica, ¿no? Eclecticismo, mezclar conceptos evangélicos desconociendo las presuposiciones, las ideas previas que tienen esos conceptos. Porque obviamente la teología evangélica, y hay evangélicos que no se dan cuenta, tiene como modelo el concepto de Dios, el concepto del hombre, el concepto del mundo griego, un concepto que no tiene nada que ver con la Biblia, y ellos lo asumen, ¿no? De manera crítica, ¿no? De manera inconsciente, y trabajan de esa manera, lamentablemente. En el caso de Fromm pasó eso, ¿no? Dice, trabajó con idea evangélica, intentó mantener ciertas ideas del adventismo, pero era inevitable no modificarlas, porque
al final ese modelo evangélico iba a ser el modelo interpretativo para entender, pero cuando uno entra en un proceso de estudio, de conocimiento, interpreta. Conocer es interpretar. Hay muchos, no, que yo no interpreto, todos nosotros interpretamos, porque el proceso del conocimiento implica interpretación. Lo importante es que nuestras ideas previas sean justas y tengan correspondencia con el objeto de estudio. En nuestro caso, nuestro objeto de estudio es la Biblia, es el así dice Jehová. Entonces, esas ideas previas, esos prejuicios que nosotros tenemos, deben provenir necesariamente de esa comprensión o de esas pretensiones que la propia Biblia entrega. Si no observamos esas pretensiones bíblicas, vamos a tener problemas y vamos a imponer otras pretensiones ajenas. Y eso es lo que sucedió, ¿no? Se trajo ideas contaminadas con pensamiento griego que está diseminado por todo el cristianismo, incluyendo el protestantismo. Entonces, al traer ideas, importar ideas evangélicas, se trajo esa dicotomía entre el cielo y la tierra. Por eso es que estos autores tienen problemas con ver la espacialidad, la realidad, la temporalidad del santuario y del proceso mismo de lo que llamamos posteriormente el juicio investigador. Entonces, eso empezó a afectar ya en autores menos conocidos, también tenían esa idea, ¿no? El juicio, digamos, no es tanto un proceso de toma de decisiones en cuanto a quién se salva, sino una demostración de que las personas han sido salvas por la fe. Entonces, no entra acá las acciones humanas o las decisiones humanas no tienen ninguna trascendencia. Bueno, esto también viene por la justificación por la fe evangélica, que es monergista. Monergismo es solo Jesús. No entra la colaboración humana bajo un punto de vista. El ser humano, por el hecho de creer en el pecado original y en la total depravación, es un ente pasivo. Entonces, la perspectiva que tenían los pioneros adventistas y el espíritu de profecía es sinérgica. El principio de cooperación, ¿no? Obviamente debe colaborar el ser humano con el Señor. El ser humano entra en el plan de la adición, como dice el espíritu de profecía, y el Señor entra con el tema de la multiplicación. Nosotros no podemos multiplicar, el poder multiplicador es de Dios. En esto no hay ningún tipo de mérito ni aspecto de corredención, como algunos lo entienden, bajo ningún punto de vista, sino que son las propiedades mismas que el Señor ha otorgado para los seres humanos. Bueno, acá ya obviamente ya se había perdido obviamente la perspectiva sinergista, el espíritu, el principio de colaboración, el esfuerzo humano más el poder divino. Eso es propio, digamos, lo que el Señor nos entregó como comprensión bíblica al adventismo original, al adventismo primitivo. Y está atestiguado en los testimonios del Espíritu, ¿no? En los escritos de Ellen White. Pero como ella también fue sacada dentro del plano teológico, entonces empezaron a primar ideas monergista, ¿no? Que tiene que ver mucho con el misticismo, porque obviamente se ampara en una pasividad, en una actitud, digamos, de quietismo total, ¿no? Prácticamente. Hasta la fe es originada por Dios mismo. No es la fe humana, sino la fe misma la que ya es determinada. Está todo prácticamente determinado por el Señor. Entonces es una pasividad absoluta que atenta y que anula el libre albedrío humano. Entonces acá entramos en otro elemento. El libre albedrío acá obviamente es asesinado por una justificación forense. Desaparece prácticamente porque obviamente no puede el hombre decidir por su total depravación y por el pecado original, ambos conceptos que no están en la Escritura y que tampoco obviamente es endosado por el Espíritu de profecía. Bueno, ya algo habíamos adelantado de este autor, ¿no? Que empezó justamente a hacer articulaciones, redefiniciones de la justificación por la fe, que hasta el día de hoy obviamente sigue su influencia y prácticamente la mayoría de los teólogos de una u otra manera siguen la sustancia de sus declaraciones. Con respecto al tema de la justificación por la fe, él declara que la justificación anticipa la santificación, la justificación ha sido satisfecha y completada por Cristo. Y punto, no hay ningún elemento. Entonces, acá entra el cierre y el círculo monergista, ¿no? Solo Cristo y el ser humano obviamente no tiene ninguna colaboración y participación en este plano, porque es un elemento pasivo. Es el punto. Reitero, y eso anula automáticamente el libre albedrío. Y el libre albedrío no fue alterado
por el pecado, mejor dicho, porque el pecado original no es un concepto bíblico. Entonces, bueno, por un lado, obviamente, él dice que eso no significa una vez salvo, siempre salvo, pero obviamente es una contradicción, porque ya el ser humano no tener, digamos, ninguna injerencia con respecto a su decisión en cuanto a la salvación, obviamente, esto hablamos ya de una salvación estática, porque es atemporal, pues viene de ese concepto obviamente, que eso está en los cielos y que es una relación entre el ser sin tiempo de Dios con el alma inmortal. No se olviden que los evangélicos trabajan con esa idea y nosotros como adventistas nunca hemos sostenido el tema del alma inmortal. Entonces, también ahí tenemos otro elemento, ¿no? El concepto del alma inmortal hace imposible para nosotros aceptarlo. Y si lo aceptamos, tenemos que aceptar realmente todo lo que ello conlleva. Pecado original, total depravación y justificación forense, justificación legal. Por eso por los evangélicos no hay problemas, pero nosotros como adventistas tenemos serios problemas si aceptamos obviamente las ideas evangélicas que se construyen sobre la inmortalidad del alma. Es ahí donde esos aspectos no han sido advertidos por la mayoría de los teólogos, ¿no? Obviamente han pasado por alto de que aceptar obviamente el tema de la justificación forense, aceptar los conceptos relacionados con el pecado original y la total depravación humana, implica la aceptación de la inmortalidad del alma. Y hasta donde yo tengo información, no hay ningún erudito adventista viendo todas las corrientes que crea en la inmortalidad del alma. Entonces, es importante entonces hacer una revisión. Automáticamente nuestros teólogos deben revisar justamente porque hay una incoherencia, inconsistencia al entrar y aceptar críticamente la inmortalidad del alma, al sostener justamente estos conceptos y defenderlos. Y eso ha arruinado prácticamente nuestra comprensión en el tema que estamos viendo, ¿no? Otro aspecto importante que en este caso uno puede observar acá, además en armonía con preguntas sobre doctrina, Heppenstall también apoyó una expiación completa en la cruz, ¿no? Que es muy común actualmente, ¿no? Una expiación, digamos, que no tiene más desarrollo, y él asevera que Cristo, nuestro sumo sacerdote, procura para su pueblo todas las riquezas y las bendiciones que fluyen de su completa expiación en la cruz. Nada más sirve en el cielo, ¿no? Entonces, en consecuencia, aunque Heppenstall no negaba que el juicio implicaba toma de decisiones, enfatizó el aspecto vindicatorio y demostrativo del juicio investigador, pero dentro de ese círculo monergista, o sea, cuando habla acá de vindicación, es la autovindicación de Dios. Acá no entra, digamos, la vindicación de las criaturas creadas. Bueno, y esa concepción se puede ver obviamente en sus declaraciones, en sus libros, que ya los hemos mostrado, ¿no? También en un paper donde obviamente él desarrolla justamente esa idea. Eh, es muy influyente, no hay mucha imagen, ustedes se pueden ver ahí, tienen una imagen, no era muy bueno para la fotografía, entonces la mayoría desconoce a Heppenstall. Quizás los más estudiosos obviamente lo conocen, a lo mejor tienen sus libros, pero no es una persona, digamos, que se le preste mucha atención, pero detrás de las ideas contemporáneas, de las modificaciones, uno de los grandes articuladores para mí, yo creo que fue, más que Fromm, fue Heppenstall, ¿no? Algunos intentan no, teólogos, aún los conservadores, no destacar ese aspecto porque a lo mejor fueron alumnos de Heppenstall y tienen respeto, pero es la realidad, o sea, los datos muestran justamente esos aspectos interesantes. Veamos otras declaraciones. Dice, el juicio no es realmente, dice él, necesario para Dios, dado que Dios ya ha perdonado al creyente. El juicio se hace públicamente para que sea contemplado por los ángeles. Noten usted una mirada muy extraña. Después lo vamos a comparar con el espíritu profecía, ¿no? Con fuente inspirada. Vamos a ver que eso es un elemento novedoso, ¿no? Imagino para los adventistas clásicos, ¿no? Históricos de la época, fue fuerte haber escuchado justamente eso. Esa es una articulación de él que intenta justamente hacer una mezcla entre, obviamente, mantener, cuidar, resguardar la justificación forense. Y por eso llega a estos elementos, ¿no? Todo se centra en la cruz. Entonces, si bien es cierto, hay una diferencia con respecto a los evangélicos. Los evangélicos creen en una predestinación protológica. Cuando hablamos de protológica significa de la eternidad del cielo, ¿no? La eternidad y decretos divinos, pero acá se ha cambiado en un determinismo medio extraño, ¿no? Un determinismo centrado en la cruz.
O sea, la cruz prácticamente ya determinó todo, ya prácticamente la cruz está todo, ya dado. Eso es peligroso, ¿no? Porque eso ya de partida atenta contra la historicidad de Dios, el desarrollo histórico de Dios en el tiempo, con la espacialidad y con los procesos respecto, y atenta también, o sobre todo, con el libre albedrío. Entonces, es un aspecto interesante que uno avanza. O sea, hay el determinismo, la predestinación adventista, porque algunos podrían asustarse con este, pero es una especie de predestinación centrada en la cruz. Porque acá nosotros notamos que ya en la cruz hay un determinismo, y lo vamos a ver no solamente Templeton, en otros teólogos que vamos a mostrar a continuación, siguen más o menos esta idea con matices, de un determinismo, de una predestinación calvárica, ¿no? Desde el Calvario, es como un elemento central que está claro, la cruz es central, pero no anula las acciones ni anteriores ni posteriores, porque hay un desarrollo y hay un respeto de Dios desde las decisiones que toman los seres humanos, y también hay un proceso de cooperación con sus criaturas. Entonces, esta visión cerrada, ¿no? Monergista, centrada solamente, cruzcéntrica, ¿ya? Y determinista, porque acá uno ve y uno observa que obviamente las decisiones ya fueron tomadas en la cruz, inclusive. Eh, en otras palabras, el juicio de Dios solo revela o manifiesta decisiones que ya se tomaron antes del año 1844. Noten ustedes, ¿no? Pareciera entonces que en última instancia Hempstead no creía que haya un proceso real de toma de decisiones durante el juicio investigativo. O sea, ya está todo determinado antes del año 1844. Por eso, bueno, esta idea llevó a Ford a ir más allá y anular simplemente el juicio investigado. O sea, Ford fue más coherente que su maestro, Hempstead. Porque dice, no tiene sentido hablar del juicio investigado si ya no tiene trascendencia. Si ya está todo determinado, en la justificación, en la cruz ya el Señor determinó todas las acciones del ser humano. Entonces, ¿qué sentido tiene esperar el proceso post 1844? No tiene ninguna trascendencia. Entonces, en ese sentido, uno puede observar que Ford fue más coherente, no correcto, obviamente porque su posición sigue siendo evangélica, no bíblica, pero dentro de esta idea que recibió de su mentor, la desarrolló de mejor manera, sin duda, fue mucho más coherente. Entonces, esta idea está conectada con alguna declaración, con una cierta tendencia entonces a espiritualizar. Es lo que hablamos anteriormente, cuando se espiritualiza el santuario, cuando se divide las realidades celestiales con las terrenales, es inevitable, obviamente, no anular las otras realidades asociadas como el juicio investigador. Bueno, con respecto a Ford, ¿no? Haciendo las conexiones, ¿no? Esta decisión ya había sido tomada por Dios al momento de perdonar al pecador. Es esclarecedor que Ford cita a Hempstead a fin de encontrar apoyo en su crítica contra la doctrina del santuario. Y el juicio es lo que hablaba anteriormente, ¿no? No es extraño entonces que la teología de Hempstead fuera descrita como una forma de teología evangélica centrada en la cruz y en Cristo. Es lo que hablaba. Cuando hablamos centrada en la cruz y en Cristo, se entra en una especie de determinismo, ¿no? Porque se empieza a anular las acciones posteriores. Por eso se habla de que en el Calvario ya está todo determinado, tenemos una expresión completa, y lo demás prácticamente es un eco, nada más. Entonces no hay nada nuevo después de la cruz, ¿no? Y esos aspectos ya anulan las acciones posteriores, los procesos posteriores, y anula obviamente lo que Cristo está realizando y empezó a realizar después de la cruz, porque Cristo obviamente no se atemporalizó, Cristo no se espiritualizó después de la cruz como lo sostienen los evangélicos, Cristo sigue siendo real. De hecho, hay declaraciones del Espíritu de Profecía donde habla obviamente de que Él tomó nuestra humanidad y esa humanidad lo va a acompañar por siempre. Y la Escritura dice, de la manera en que me habéis visto ir, de esa manera va a volver. O sea, ¿cómo se fue? ¿Físicamente o se fue como un espíritu? No, se fue físicamente. Y hay evidencias claras cuando se manifestó a los discípulos. Él obviamente se fue como hombre, glorificado obviamente no con carne de pecado, sino con carne santificada, glorificada, pero como hombre. Entonces, esa idea de espiritualizar no concuerda con las mismas declaraciones bíblicas donde apunta a una materialización justamente de todas las realidades que se dicen espirituales, ¿no? Entonces, ahí llegamos. Bueno, hay un autor que le gustó mucho, obviamente, esta idea, un autor anglicano, ¿no? Reformista, que se preocupó mucho por este proceso de cambio dentro del adventismo,
Y es bueno el zarandeo del adventismo. Si ustedes lo tienen, pueden revisar este material porque muestra justamente la visión de alguien de afuera de cómo empezó a observar justamente estos cambios. Aquellos que niegan que se han generado cambios, tenemos un autor de afuera, pero no es la única evidencia de que hay cambios. Hay escritos dentro de las diferentes corrientes del adventismo que reconocen estas mutaciones, estos cambios en la comprensión tradicional, sobre todo sobre el tema del juicio investigador, el tema del santuario, ¿no? Entonces, en el caso de Geoffrey Paxton, dice, el énfasis continuo sobre la justificación por la fe como un nuevo principio articulador de la teología adventista encontró apoyo, obviamente, él, en ese sentido, eh, y él empezó a ver que la esperanza de la bienaventuranza eterna, basada firmemente sobre la justificación y no sobre la santificación, la empezó a ver justamente en Ford. Entonces, concretamente, esto significa que la santificación no es parte de la salvación, dado que históricamente los adventistas habían visto la justificación y la santificación como correlativa, y como dije anteriormente, no solamente como correlativa, sino que la santificación era prácticamente la salvación, el entendimiento. O sea, el adventismo siempre entendió la salvación en términos de santificación. Porque esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación, dice la Escritura, ¿no? Entonces, y el juicio investigador, que es lo que hace, evalúa nuestra santidad. Porque con la santidad es la que vamos a entrar al cielo. La justificación y el perdón, dice el Espíritu de Profecía, son la misma cosa. El perdón tiene que ver cuando nosotros salimos de la santidad, cuando caemos en pecado, entonces necesitamos la justificación. Pero la justificación no es una cubierta de mis pecados, pasados, presente y futuro. Obviamente, esa es la posición de la justificación forense, la que adoptó Ford, Kempton, de cierta manera también, y es por producto del pecado original, porque si voy a seguir pecando hasta cuando Cristo venga, necesito algo que me cubra, ¿no? Alguien que me impute. Imputar significa, en el fondo, eh, realmente un perdonazo, ¿no? Estar como justo en el cielo, pero seguir pecando acá en la tierra. Esa es la imputación forense, en el fondo, la imputación evangélica. Entonces, como un permiso para seguir pecando, es una cubierta. Entonces, la justificación en ese sentido pasa a ser una imputación permanente, pasa a ser bueno, algo que me cubre por siempre. Entonces, obviamente es algo no de un momento particular frente a una caída, un pecado. Es algo, digamos, que es una contraparte al pecado original. Podríamos decir el antónimo que me protege. Así como soy un pecador por naturaleza, voy a seguir pecando, hay pecado original en mí, y el bautismo obviamente no niega, no anula, como lo entendían los católicos, el pecado original, sino que sigue estando presente. Entonces la única posibilidad de ser justo, digamos, es en las realidades celestiales, porque en la realidad terrenal eso es imposible. Entonces, en ese sentido se entiende la fe y se entiende la justificación. Y eso lo vio positivamente este teólogo anglicano, evangélico, ¿no? Lo aplaudió justamente este cambio, y particularmente en el trabajo que hizo de Montfort, ¿no? Como lo había señalado, un protegido en algún punto. ¿Y qué es lo que declara además Paxton? Dice, mostró una confianza constante en la perspectiva de la reforma. Fue un australiano, el de Montfort, dice, al examinar la enseñanza de Ford, debe decirse que mostró una consistencia digna de elogio con relación a la teología de la Reforma, mantuvo la visión protestante de la justificación forense. Está claro, ¿no? Ese es el punto. Entonces, no, es que hay un visto bueno a la labor de Ford, pero no de la perspectiva del adventismo tradicional, sino de la perspectiva de afuera. Es lo que hablaba anteriormente, ¿no? Porque para Ford, obviamente, eh, la justificación es un estado continuo hasta el día del juicio, ¿no? Eh, y obviamente sus declaraciones permiten comprender mejor cómo la centralidad de la doctrina de la justificación, vista desde una perspectiva protestante o evangélica, condujo al rechazo de la creencia en el santuario celestial y el juicio investigado. Eso es el punto. Entonces dice, ¿por qué se modificó? Porque la justificación pasó a ser el principio articulador, las presuposiciones hermenéuticas o la presuposición hermenéutica, y empezó a determinar justamente la comprensión. Y la justificación por la fe, obviamente, debía ser protegida bajo todos los órdenes. Y entonces, si el santuario se escapaba de la comprensión forense de la justificación, había que modificarlo si quería mantenerse. Ford lo sacó simplemente. Hempenthal y
y el adventismo oficialista mantuvo el santuario, pero sacrificando su contenido. También se mantuvo el juicio investigador, pero replanteando, cambiándole de nombre, ¿no? Ya no es el juicio investigador, sino el juicio previo al advenimiento. Y entonces se le saca esa carga centrada en las obras, ¿no? Pero las obras, obviamente sabemos en la Biblia claramente que el juicio es según las obras. Y el mismo Pablo lo dice en Romanos, claramente, ¿no? Veamos el capítulo 3, perdón, capítulo 2. Es muy claro que el juicio es por las obras, según las obras. O sea, acá, y las obras tienen que ver con nuestro estilo de vida, tienen que ver con la tierra, con lo terrenal, pero como la comprensión de la realidad protestante se ha olvidado de la realidad terrestre y ha dejado todas las realidades celestiales en el cielo, en la tierra, o sea, en lo celestial. Entonces acá en el cielo obviamente tenemos la apertura para el pecado, para llevar una vida secular. Y por eso uno ve, digamos, los evangélicos que ellos dependen mucho del culto. Toda su espiritualidad, pues algunos están horas y horas en el culto porque es el único momento de llevar una vida espiritual. Después afuera la vida es netamente mucho más secular que para un adventista, porque un adventista por lo menos tiene algo de lucha. Pero el evangélico no tiene problemas porque obviamente hay una separación entre el cielo y la tierra. El cielo lo va a encontrar en la iglesia, la tierra después cuando termine el culto de la iglesia vuelve a la vida terrenal, modo terrenal, no, modo secular. El evangelio adventista bíblico no permite esa dicotomía entre el cielo y la tierra. Así como en el cielo, en la tierra también, ¿no? Dice la Escritura. O sea, en otras maneras, la vida celestial debe ser replicada acá en la tierra. Y por eso el tema de la santificación es importante porque la santificación justamente, la santidad permite justamente eso. Y la justificación debe estar dentro de ese ámbito. Por eso el lenguaje hablaba de la justicia de Cristo en la ley. La ley es determinante para ver obviamente si se están cumpliendo las condiciones para el perdón o para la justificación, que es lo mismo. Y la santidad es en torno a la ley de Dios. La ley de Dios es la que determina qué es santo o no santo. Porque la ley de Dios obviamente es el elemento de evaluación y es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Porque el cielo vive conforme a la ley de Dios y la tierra también debe vivirlo de la misma manera. Entonces no es un asunto a capricho antojadizo. No se trata de vivir el Evangelio a mi manera, ni se trata de que el cielo viva a su manera. La ley de Dios es la que obviamente es para todas las realidades, ¿no? Celestiales. Entonces, eso de dividir el cielo y la tierra obviamente ha llevado a todos estos temas, ¿no? Y nosotros como adventistas siempre hemos tenido esa comprensión hasta que obviamente se empezó a introducir esta división y ya no hay más sincronización entre el cielo y la tierra, entonces se dividieron las realidades. Y eso ha llevado justamente por qué nosotros como adventistas actualmente tenemos problemas de mundanalidad, de secularismo, y hemos separado tanto lo celestial de nuestra vida, que eso se ve, digamos, de una u otra forma, ¿no? Bueno, otro aspecto más que uno puede ver, ¿no? Bueno, lo que hablaba anteriormente, la salvación realmente cubre los pecados pasados, presente y futuro. Entonces, y la noción de un juicio investigador donde se define el destino final de aquellos que alguna vez profesaron en Cristo. El juicio se da en realidad en la cruz y en la vida misma de la persona en función de su reacción a la cruz. Pues la justificación es el veredicto final de Dios para todos los que habitan en Cristo. O sea, no necesitamos juicio investigador porque ya en la justificación el ser humano es juzgado. Y en la cruz, como lo vimos anteriormente, también lo señalaba gente, tal, ya prácticamente el juicio ya se realizó. Está todo dado ya. Entonces no tenemos que esperar un juicio post 1844. Entonces el juicio investigador ya pasa a ser algo netamente simbólico, ¿no? Comprobatorio, confirmatorio, que hay otras declaraciones que vamos a ver, algunos lo ven también en esos términos, pero no tienen ninguna trascendencia. O sea, nada de lo que el pueblo pueda hacer, hablar, pensar, sentir, tiene relevancia para el juicio desde esta perspectiva evangélica o de este evangelio evangélico. Ya no tiene trascendencia, obviamente, las acciones o decisiones humanas cotidianas. Es una cosa muy distinta a lo que vamos posteriormente, cuál ha sido la comprensión histórica dentro del adventismo. Entonces, por eso uno puede entender que Forno, y hay varios escritos, en consonancia con su comprensión de la justificación, rechazó la existencia de un santuario físico. Claro, tampoco tiene importancia, ¿no? Desde su perspectiva. Tampoco creía en la existencia de registros reales de las acciones humanas. Los libros son la memoria de Dios y la decisión, ¿no? Con respecto a la salvación instantánea, de acuerdo si hay confianza genuina en los méritos de Cristo. Entonces,
los libros donde se registran los pecados, las acciones buenas, ya no están, o sea, no tienen ninguna validez y trascendencia para una comprensión teológica de esta manera, ¿no? Entonces, de este modo, Ford no solo defendió la interpretación protestante de la justificación por la fe, sino que desarrolló las implicaciones de su posición para la creencia de los fines del santuario. O sea, la justificación por la fe obviamente lo llevó a él entonces a revisar el tema del santuario, así conscientemente, y por eso obviamente lo sacó dentro de su comprensión, y con ello también lo que es el juicio investigador. Eh, y obviamente, a pesar que obviamente fue cuestionado por haber sacado la doctrina del juicio investigador, el santuario, haber reinterpretado Daniel Apocalipsis, y recibió, digamos, un juicio, una sanción teológica y, bueno, ministerial también, en Glacier View, los teólogos todavía siguen reconociendo su comprensión de la justificación por la fe. Estoy hablando de los teólogos oficialistas, entre ellos eran Gerhard Fandel, ¿no? Que obviamente él destaca obviamente el tema de un impacto positivo de la justificación por la fe para el Iglesia adventista. O sea, uno podría decir, Ford no fue plenamente anulado en Glacier View, ¿no? En el juicio que se le hizo en el año 80, 79, 80, sino que ahí uno puede observar claramente, digamos, de que su soteriología, su comprensión de la salvación, justificación por la fe, sigue vigente dentro de la erudición adventista. O sea, Ford sigue vivo. Bueno, Ford también murió hace un tiempo, ¿no? Y sus ideas están dentro, ya no han sido... la idea de la salvación sigue vigente. Se le cuestionó su interpretación de Daniel Apocalipsis, pero esa interpretación derivó de su comprensión de la justificación por la fe. Que la justificación por la fe afectó también su exégesis del texto y sobre todo de las profecías. Obviamente con una comprensión espiritualista del santuario, difícilmente él aceptó la interpretación historicista de Daniel Apocalipsis. De hecho, él fue historicista. Usó un principio variado, ¿no? Aspectos que están asociados justamente en cómo afecta el tema de la justificación evangélica nuestra confesión como adventista, y ustedes pueden ver, y cómo muchos todavía siguen avalando ese aspecto. Otro autor, otro teólogo también conocido, ¿no? Escritor ahí de algunos libros, ellos que están traducidos, es Roy Adam. Y él tenía, digamos, una percepción del juicio, del concepto de juicio investigador, eh, no positivo. Entonces, él escribió un libro sobre el santuario, pero ese libro igual encontramos obviamente una redefinición, una reestructuración del santuario, ¿no? El santuario dice acá el corazón del adventismo. Es positivo el título, pero vamos a encontrar algunas declaraciones que son bien llamativas, ¿no? Él dice, históricamente los adventistas se han referido a un juicio investigador que tiene lugar en el santuario celestial. Este juicio, tal como lo concebimos, representa la segunda y última fase del ministerio sacerdotal de Cristo para la humanidad. Actualmente, en sesión implica examen de vidas individuales del profeso pueblo de Dios, vivos y muertos. Y acá viene otra declaración importante, ¿no? Quizás sea seguro decir que ninguna otra enseñanza adventista ha ocasionado más ridículo y desprecio que la del juicio investigador. La reacción de los teólogos no adventistas ha sido prácticamente totalmente negativa. Y algunos ven la doctrina como un recurso para salvar las apariencias para explicar el fracaso del Chasco, ¿no? De 1844. Incluso dentro de la propia Iglesia Adventista, líderes prominentes han expresado, te ves, en cuanto a fuertes recelos sobre este concepto. Bueno, ahí él se está refiriendo, uno ve su pie de página, a Desmond Ford. Ahora, ¿cuál es la evaluación de Roy Adams, ¿no? Mi evaluación de esta reacción negativa me lleva a la conclusión de que el denominador común que atraviesa todo esto es la percepción de que el concepto de un juicio investigador va en contra de la justificación por la fe y la seguridad de la salvación no cristiana. Interesante desde ese punto, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, esta comprensión de la justificación forense lleva entonces a reevaluar el juicio investigador. Y si queremos sostener tal cual lo hemos entendido históricamente el juicio investigador, para Roy Adams, y no solamente para él, los anteriores también, porque obviamente Desmond Ford, Hempel, es atentatorio, pero acá él fue más abierto con las palabras, ¿no?
Eso es atentatorio contra el juicio investigador. Entonces, no podemos seguir sosteniendo el juicio, una justificación forense, una justificación legal, que no afecte nuestra realidad, no afecte nuestro estilo de vida, y seguir obviamente manteniendo, digamos, ese concepto. O sea, no cuadra. Y acá Royal obviamente ve ese aspecto importante, ¿no? Entonces, ahí uno puede justamente, bueno, hay otro autor, Arnold Wallenkamp, otro que ve también como una mera instancia y que no tiene nada que ver justamente con el objetivo. Dice, posiblemente el término de juicio investigador sea desafortunado, otro aspecto negativo, ¿no? Ya que puede connotar que las decisiones sobre el destino de una persona se toman durante el mismo. Pero de acuerdo a él, ¿no? Pero ese no es el caso. Probablemente podría ser más correctamente llamado una auditoría de facturas financieras pagadas simplemente que verifica que las deudas se hayan liquidado. No se toman decisiones en una auditoría, la auditoría es solo confirmatoria, es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Una idea de confianza. Entonces, el juicio en investigación, por lo tanto, podría denominarse más apropiadamente la auditoría celestial. Bueno, acá este llegó más lejos. Y interesante que este libro fue en reacción a las ideas de Ford, pero acá vemos que siguen dentro del mismo ámbito de Ford. Es contradictorio, ¿no? Este libro supuestamente, El Santuario y la Expiación, era un libro que no iba y que sigue siendo referencia para los estudios teológicos en las universidades, ¿no? Sobre esta relación entre el santuario y la expiación. Pero los escritores, la mayoría de ellos, con algunas salvedades, porque hay unas pocas salvedades de los que participaron en este libro, siguen con las mismas ideas de Ford. O sea, no se cumplió el objetivo. El objetivo era contrastar, ¿no? Pero acá, digamos, inclusive este autor va más allá todavía, ¿no? Bueno, este autor tiene otros libros sobre justificación por la fe, pero sus ideas son monergistas, neocalvinistas también. Inevitablemente está en esa línea. Y en algún momento fue un gran referente dentro de la academia por las intervenciones que él hizo, pero sus ideas no se acercan al adventismo, sigue siendo de esa manera. Otro autor también, ¿no? Que este también es conocido, y este autor tiene otras declaraciones que son más acercadas al adventismo original, pero acá, y también por el mismo año, eh, que es una declaración bien desafortunada para mí, ¿no? Clifford Wauster afirmó que el juicio investigador no es cuando Dios finalmente decide aceptarnos o rechazarnos. Todos los que están inscritos en el cielo ya han sido aceptados por Dios. O sea, algo muy similar a lo anterior, ¿no? El hecho de ya ser ingresado, estar registrado, obviamente ya somos aceptos en el Señor, por esa misma situación. O sea, acá lo que nosotros, nuestro estilo de vida, nuestras obras no son determinantes. Y la Escritura dice que las obras son las que van a determinar si tenemos verdaderamente una vera relación con el Señor. Por eso hablamos, los adventistas entendieron claramente este punto, ¿no? La santificación, la santidad es la determinante. La justificación era necesaria cuando ocurría el pecado, la transgresión. Pero el plan de Dios siempre fue que no entremos en pecado. ¿Ah? Hijitos míos, te digo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos. Ahí entra la justificación. Pero el plan de Dios no es una justificación permanente. Lo que debe ser permanente y el proceso es la santificación, que reitero, no es algo ajeno a la salvación, es la esencia misma de la justificación entra dentro de ese círculo. No al revés, la parte evangélica, el círculo mayor es la justificación, porque es lo que cubre toda mi vida, esta vida de pecado permanente. Entonces, como hay pecado permanente, necesito una justificación permanente, pero la perspectiva adventista original era santificación permanente. Entonces, el círculo mayor no era la justificación. El círculo menor era, digamos, la justificación porque era en caso de, ¿no? No como algo permanente. Es un aspecto muy distinto, entonces, a la perspectiva forense. Bueno, y más recientemente nosotros podemos ver también esta idea de juicio confirmatorio en el teólogo Jimmy Moscala, con esa idea, y el gran teólogo sistemático, grande porque escribió prácticamente la obra más grande en teología sistemática adventista, o el nuevo adventismo, un adventismo siempre con una perspectiva de un evangelio evangélico, ¿no? A pesar de que él dice de que intentó escribir una teología sistemática a la luz del santuario, gran conflicto, pero si uno empieza a ver las ideas evangélicas,
siguen presentes en sus 4 tomos. No, él no hizo un cambio, un aparente cambio, porque mencionó ciertos temas que no estaban en otras obras sistemáticas de otros teólogos sistemáticos adventistas, y él le hizo un gran trabajo en ese sentido, ¿no? Prácticamente se quemó las pestañas haciendo esta obra toda su vida, pero cuando uno empieza a ver sus tomos, uno puede ver, tiene harta información importante, sin duda no podemos desconocer eso, pero sigue dentro de un modelo evangélico, no sale de los autores anteriores. Y vamos a ver algunas declaraciones con respecto, bueno, primero, antes de él vamos a ver a Giri Moscala, que está en la misma situación. Bueno, él dice obviamente, eh, por lo tanto, la naturaleza de este juicio puede denominarse juicio afirmativo o confirmatorio, que certifica, sella y ratifica lo hecho durante la vida de una persona. Desde la perspectiva de Dios y el creyente, no se está llevando a cabo, dice, ninguna investigación. ¿Cómo que no hay ninguna investigación? Dice, de la perspectiva de Dios no hay ninguna investigación. Dios sabe quiénes le pertenecen, qué sucedió en la vida de los creyentes. Esto es determinismo, lo que hablaban, centrado en la cruz, ¿no? Y qué relación cultivaron con él durante su vida. Los creyentes no pueden influir en nada en esos juicios. ¿Será tan así? Uno ve, digamos, lo contrario, vamos a ver algunas citas del espíritu profesional. Son totalmente pasivos. Acá entramos con la perspectiva monarquista. Solo Cristo, el ser humano, no puede hacer nada porque es un pecador por naturaleza y va a seguir pecando hasta cuando Cristo venga. Tiene una naturaleza totalmente depravada. Eso no es la perspectiva adventista original. Ni la perspectiva bíblica tampoco no usa esa terminología. Entonces, el juicio afirmativo es una confirmación de las decisiones de toda la vida. Bueno, en esa misma situación. Y el famoso teólogo que no hace mucho también que falleció, Norman Goles, que en estas monumentales obras, en realidad, eso fue su opus magnum, uh, 4 obras, fue todos sus libros más destacados están acá, justamente está toda su teología, y reitero, con un intento de mostrar una teología supuestamente basada en el santuario, en el conflicto, pero el principio articulador de este autor sigue siendo evangélico. Uh, Dice, durante todo el proceso del juicio previo a venimiento, dice, bueno, y no usa juicio investigador, ya está claro, ya cuando el teólogo, ya los teólogos son intencionales, ellos saben usar los términos, ya cuando usa el juicio previo a evento, ya obviamente no está hablando del juicio tradicional bajo ningún punto de vista. Y han aceptado y rechazado la obra salvadora que Cristo hizo por ellos en la cruz. Su relación con el juicio sustitutivo del Salvador del pacto es determinante. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí, porque la voluntad de mi Padre es todo lo que mira al Hijo. Que el que cree que tenga vida eterna, yo le resucitaré. Y más abajo dice, es precisamente esto y no otra cosa lo que determina el destino de la persona. Dios no nos pide que nos preocupemos de nuestra propia perfección, sino por la suya. Necesitamos su manto de justicia, ¿no? Más abajo, más bien se trata si han aceptado o rechazado a Cristo, lo que Cristo ha hecho por ellos cuando fue juzgado en el lugar de la cruz. Otra es la cruz. Increíble, ¿no? Tanto Giri Moscala, que en realidad prácticamente todos los autores que hemos mencionado con matices, lenguajes distintos, colocan a la cruz como ya algo predeterminante, ¿no? Estamos todos predeterminados. No necesitamos, Dios no necesita acciones humanas bajo ningún punto de vista de este juicio porque el Señor ya lo sabe todo. Entonces entra ya un concepto atemporal de la omnisciencia y eso genera, digamos, estos problemas. Entonces el juicio investigado no tiene ningún sentido el juicio que ha comenzado a partir del 1844. O sea, el espíritu de profecía se equivocó, las profecías de Daniel Apocalipsis no trascienden en ese sentido y entramos en serios problemas entonces y en efectos, digamos, prácticos en ese sentido, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado un poco también de Roy Adams, que también va también en la misma dirección, una espiritualización del asunto del santuario y otros aspectos que están ahí en el punto. Ahora, vamos a lo que dice el espíritu profecía. El espíritu profecía. Primero, el concepto del hombre, ¿no? Hay una cita bien interesante. Dice, nuestra identidad personal dice, es preservada en la resurrección. Si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de la materia, la obra asombrosa de Dios es misterio para nosotros. El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios donde se lo preserva. O sea, el concepto del espíritu decía.
sobre el hombre es a través del carácter, no trabaja con el concepto de la inmortalidad del alma. Entonces la antropología adventista, a la luz del espíritu de profecía, parte ya no con el concepto del alma, sino con el concepto del carácter. Y el carácter obviamente se desarrolla dentro de un tiempo y un espacio. Y tiene que ver con obras, con acciones, porque obviamente el carácter es igual a las obras mismas, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo eso está involucrado. Entonces, cuando hablamos del carácter, hablamos de nuestra identidad, estamos hablando en esos términos. Entonces, cuando el Señor, digamos, nos juzga, nos limpia, nos purifica, está purificando que nuestro carácter. La perfección del carácter tiene que ver también con lo mismo. Entonces, aterriza automáticamente, o sea, la antropología adventista original se construía sobre el tema del carácter, pero actualmente el concepto de carácter ha desaparecido, porque obviamente al incorporar teología evangélica entra el concepto del alma. Claro que, como dije anteriormente, no hay ningún erudito adventista de todas las líneas, de todas las corrientes que acepte la inmortalidad del alma. En eso hay unanimidad, pero hay incoherencia al momento de aplicar ese concepto. Entonces, si no creemos en la inmortalidad del alma, queda un vacío. Y aceptamos entonces las nociones evangélicas en ese vacío y sin querer, a lo mejor, de manera crítica, incorporamos las presuposiciones de la inmortalidad del alma en los conceptos que están bañados con esta idea, el concepto del pecado original, el concepto de la justificación forense, la depravación total del alma, en fin, todos estos elementos atentan contra ese concepto. La inmortalidad del alma también no tiene sentido con el juicio investigador. O sea, acá es interesante, ¿no? El espíritu, la palabra espíritu que aparece en la escritura, tiene que ver con el carácter. Entonces muchos dicen, bueno, el término carácter no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra espíritu, y espíritu tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el cuerpo, no con algo etéreo, no con una energía, ¿no? No es una mera energía, tiene que ver, digamos, con lo que somos, ¿no? Lo que nosotros construimos. De ahí entonces que se habla de lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. El carácter lo construimos acá en la tierra. Nuestro carácter va a determinar nuestro destino. Y ese carácter, digamos, lo trabaja, digamos, el esfuerzo humano con el poder divino. Nosotros debemos construir ese carácter con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Esa es la base, entonces, sobre la cual se construye el tema del juicio investigador. Por eso quise colocar esta cita que normalmente algunos a lo mejor no la conocen, y si la conocen, a lo mejor no lo han conectado con el juicio investigador. Y es la base para entender el juicio investigador. Entonces, esto echa por tierra todos estos elementos deterministas relacionados con el Calvario. El Calvario, sin duda, tiene su funcionalidad, pero no nos olvidemos que antes del Calvario estuvo la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Cristo nos dio ejemplo y nos mostró cómo vencer, cómo llevar una vida, un estilo de vida santo acá en la tierra, como seres humanos. O sea, la misma vida de Cristo nos muestra, digamos, el camino de la santidad para replicarlo. Eso está claro. Y la cruz, obviamente, ¿qué es lo que garantiza a ello? Porque obviamente nos suministra su sangre. Y si uno va a los sacrificios del Antiguo Testamento, lo más importante no era la muerte, sino la sangre. Era la sangre, es la operativa. Es con la sangre que se purifica. Es la sangre la que nos santifica y nos justifica. Ese es el objetivo del Calvario. O sea, la muerte de Cristo Jesús entonces habilita, da todas las posibilidades. Adelanta todo, abre todo un camino de posibilidades, pero no termina la obra de Cristo en el Calvario. Porque después del Calvario llevamos ya 2000 años. El gran conflicto tampoco termina en el Calvario. Inolvidable. Entonces, ese punto importante, debemos rescatar el concepto de la antropología del carácter. Eso creo que es un aspecto importante trabajar. Reitero, hay poco trabajo al respecto. No, no hay trabajo teológico sobre el carácter. Se ha olvidado este tema, no se lo ve de manera muy homilética, simplemente para discursos más orientativos, pero no como algo serio, pero hay que construir sobre esa forma. Bueno, hay otros aspectos que podríamos ir viendo en relación con eso, pero quiero ir más adelante. Bueno, y el Señor realmente ha hecho provisión, ¿no? Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado. O sea, esto ya, hay otras citas más, pero una de las citas que echa por tierra de que nuestra vida, esa idea de que debemos seguir pecando, no dice, debe ser preservada del pecado, la idea no es pecar. Y cuando habla de preservación del pecado, ¿qué es lo que está hablando? De la santidad, de la santificación. Esa era la comprensión que tenía, digamos, la mente, porque eso es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y con respecto a la segunda venida, el mismo Pablo lo dice claramente, 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro
vuestro ser, espíritu en mi cuerpo, sea guardado perfectamente, ya vimos ese término, ¿no? Como sinónimo perfecto, irreprensible, sin mancha, ¿ah? Para la segunda venida de Cristo. Entonces mantenga, dice, todo vuestro ser sea santificado, completo, o sea, la santidad siempre ha estado para todo el ser. Esa es la voluntad de Dios, no cuando recién venga Cristo, sino de preparación cuando Cristo venga. Entonces, el juicio investigador, ¿qué es lo que hace? Evalúa si verdaderamente estamos en santidad. Si verdaderamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ha sido santificado. Y el Señor tiene que verificar eso por el primer texto, no se olviden la primera cita que vimos al comienzo. Que el Señor necesita verificar eso, porque si obviamente no se cumplieran las condiciones de la perfecta obediencia a la ley de Dios, peligraría el cielo. Ese es el punto, hay un peligro. Dios está resguardando los cielos, ¿no? La vida celestial, porque Él está esperando, digamos, que entren tus hijos, ¿no? Los seres humanos. Y por eso nos ha entregado este mensaje de preparación. Por eso el mensaje adventista para el tiempo del fin es de preparación para poder entrar al reino de los cielos, para poder entrar por los portales del cielo, pero hay condiciones que cumplir. El Señor debe verificar, debe asesorarse de que eso sea así. Y el juicio investigadoramente nos muestra verdaderamente si nos gusta el cielo o no. Obviamente, si nos gusta el cielo, nos gusta Cristo, obviamente, pero no es una mera. Mucha gente se queda, no, que yo amo a Cristo, pero sigo siendo secular, sigo viviendo mundanamente. Eso no es amar a Cristo. Amar a Cristo significa vivir como Cristo vivió en esta tierra, ¿no? El ejemplo nos dejó, es vivir la vida celestial. Entonces, no tiene ningún sentido ir al cielo si nos gusta la tierra, nos gustan las cosas mundanas, nos gusta el pecado, imposible que eso ocurra. Entonces, ese es uno de los puntos que la mayoría se olvida. Bueno, otra declaración más, dice, pero antes que esto pueda realizarse, debe examinarse los libros de los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación hecha por Él. Por lo tanto, la purificación del santuario implica una obra de investigación. Acá otro aspecto ligado, ¿no? La purificación. Ninguno de los teólogos que hemos mencionado habla de la purificación del santuario. Y notan ustedes que la purificación del santuario es la base del juicio investigador, porque dice implica una obra de investigación. O sea, automáticamente cuando usted le quita el juicio, el determinante investigación o investigador, ¿usted qué es lo que está haciendo? Está atentando contra la purificación del santuario. Se está echando al bolsillo Daniel 8:14 y todos los textos asociados a Daniel 8:14, o sea, la purificación del santuario está en estrecha relación con el juicio investigador. O sea, no podemos cambiar el nombre porque le cambiamos la sustancia misma, alteramos el santuario automáticamente. Bueno, por eso hablamos de la espiritualización del santuario. Al espiritualizarlo, implica obviamente también modificar el juicio investigador. Entonces, bueno, actualmente los que siguen hablando del juicio como preadvenimiento se han olvidado de la relación con la purificación del santuario. No hay conexión. Y la purificación del santuario tiene implicancias éticas, morales, de santidad acá en la tierra. Por eso y los adventistas entendían que la purificación del santuario, el juicio investigador, implicaba obviamente una vida de santidad en la tierra. Por eso la soteriología original adventista giraba en torno al tema de la santificación. Y la justificación, digamos, tenía que ver justamente con la reparación, con volver a rehabilitarse y entrar otra vez por el camino. Ese es el punto, digamos, de cómo lo entendí. Entonces, no podemos colocar como centro la justificación por la fe, porque obviamente ahí entramos en la área evangélica automáticamente, lo vamos a ver como algo permanente, o sea, porque la justificación tiene que ver con la transgresión del pecado. Y Dios quiere que nosotros no transgredamos tenemos que vencer el pecado, no seguir transgrediendo la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Si colocamos solamente la justificación como teología y como elemento articulador, obviamente eso nos invita al pecado, inevitablemente, porque eso no es la idea, es una medida de reparación, es obviamente acercarnos confiadamente al trono de la gracia, es porque obviamente el plan de Dios es que nosotros no pequemos, hijitos míos, esto escrito eso para que no pequéis, pero, y ahí entra el pero ahí entra la justificación, pero si alguno peca, abogado tenemos. Bueno, sigamos con otra cita. Bueno, ahí te dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego fundidor o lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata.
Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerá al Señor ofrendas conforme a su justicia. Y voy a quedarme con la parte de acá abajo, ¿no? Y es que esto también lo leyó Lorenzo anteriormente. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, acá no habla de juicio previo al advenimiento, dice, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, ¿ah? De eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. ¿Ah? Entonces, es interesante, ¿no? Así como hay, mientras se prosigue el juicio investigador ese, mientras los pecados de los creyentes son arrepentidos, son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esa obra de purificación tiene que ver realmente dentro del contexto del juicio. Entonces, no se puede hablar de purificación del santuario sin juicio investigador, y tampoco podemos hablar completamente, íntegramente de juicio investigador, ignorando que implica también una purificación de nuestros pecados. Y hay una purificación sincronizada. Por eso, cuando conectamos el cielo y la tierra, así como Cristo está purificando en el cielo, acá en la tierra debe purificarse el templo del alma, dice el Espíritu. Debe ser purificado. Bueno, y el apóstol Pablo tenía claro ya en su época, o sea que no desarrolló como nosotros, como pueblo adventista, el concepto de santuario, ya tenía la idea del santuario del alma, ¿no? Nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Ahora, interesante algunos aspectos, ¿no? Dice que el Señor imputa al creyente la justicia de Cristo, dice, y lo declara justo delante del universo. O sea, noten ustedes que la implicancia de la justificación tiene que ver, primero, digamos, la imputación tiene que ver con una imputación de su carácter, en términos reales y concretos. No es acá forense, la cuestión forense acá no está en el lenguaje del espíritu profecía, tampoco la escritura. Y después de eso lo declara, o sea, porque el universo está expectante con lo que ocurra con el arrepentido, si verdaderamente hay arrepentimiento. Noten ustedes que debe haber, digamos, un corazón santificado, un corazón en santidad para que obviamente ocurra obviamente la justificación. Entonces, cuando el universo ve obviamente de que hay un verdadero arrepentimiento, que el perdón es real y concreto, que la persona no solamente tiene dolor por el pecado, sino que ha abandonado el pecado, entonces la persona obviamente se le imputa al creyente la justicia de Cristo. Y el Señor dice, ante el universo, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con la vindicación del carácter de Dios. Ante el universo lo declara justo. Y el universo ve obviamente de que es posible dejar de pecar, es posible obviamente guardar la ley de Dios, y que las acusaciones del diablo son netamente infundadas. ¿Ya? Y es claro obviamente que el hombre por sí solo no puede vencer, y no puede hacerlo por sí mismo, pero Jesús proporciona, dice, el poder moral para combinarlo con el esfuerzo humano. Acá entra justamente el elemento humano, ¿no? La perspectiva adventista, original, del juicio investigador, de la purificación, de la salvación, siempre es en un esfuerzo mancomunado entre el hombre y el Señor. El Señor es el que da el poder moral, pero debe, dice, combinarlo con el esfuerzo humano. El ser humano no es un ente pasivo, muy por el contrario, ¿no? Es un ente que está todos los elementos. Entonces, en el día del juicio investigador, cada uno tendrá su carácter tal como es en realidad. Rendirá cuentas individuales. Entonces, aquellos que dicen que acá ya no es necesario rendir cuentas, que el Señor ya todo lo predeterminó, y que el Señor ya sabe, se nos dice, rendirá cuentas individuales a Dios. Cada palabra pronunciada, cada desviación de la integridad, cada acción que mancilla el alma será pesada en la balanza del santuario. La memoria será verdadera y vívida en la condenación del culpable, que en aquel día se encuentre falto. La mente recordará todos los pensamientos y actos del pasado. Toda la vida se repasará como las escenas de un panorama. Así cada uno será condenado o absuelto por su propia boca, y la justicia de Dios será vindicada. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, es importante, la justicia de Dios necesita ser vindicada, pero ¿cómo se va a vindicar? Con las acciones de sus santos, ¿no? Las acciones justas de los santos. Y el Señor por eso dice que tiene que evaluar todo, ¿no? Cada palabra en el juicio investigador no es algo genérico. El Señor, todos los elementos están involucrados. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones o denigran el carácter de Dios, o lo difaman, o lo vindican. Simplemente, ¿por qué?
porque está en pleno todavía las acusaciones de Satanás en este gran conflicto. Satanás dice que es imposible guardar la ley de Dios. Cristo nos mostró que es posible, pero ahora obviamente el universo está viendo si los seres humanos pueden seguir el ejemplo de Jesús. Y por eso nosotros siempre estamos en este conflicto y cada transgresión de la ley obviamente difama el carácter de Cristo, porque el honor de Dios está en juego. El honor de Dios está en juego. Por eso el tema de la perfección, el tema de la santidad, el tema de la justificación bíblica relacionada con el tema del santuario, y el gran conflicto, digamos, lo que está en juego no es mi salvación, simplemente. Lo que está en juego es el honor de Dios, es el carácter de Dios. No es algo egocéntrico. Entonces, hablar de esto no es nada antropocéntrico, como algunos nos dicen, es netamente cristocéntrico. Aquellos que hablan que solamente la salvación del hombre, eso es Cristo, eso es antropocéntrico. Pero acá lo que está en juego no es mi honor, es el honor de Dios. Bueno, en el caso de cada individuo hay un proceso en marcha entonces y mucho más maravilloso. Entonces hay aspectos que están ahí relacionados, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿no se detendrá a pensar qué registran los libros en el cielo presentes sobre su vida y carácter? ¿Qué tipo de imagen estás haciendo para enfrentarte en el juicio final? ¿Considerarás que albergar un pensamiento contaminado, la formación de un hábito malo y egoísta que degrada tu vida y alma y arruina a otras es una mancha en este historial que algún día aparecerá en tu contra? ¿Puedes permitirte esto? O sea, ¿las acciones del pueblo de Dios son determinantes? Claro que sí, son determinantes. Porque obviamente eso es lo que va a evaluar el Señor. El juicio no es por las buenas intenciones, el juicio es por lo concreto de nuestra vida, que son nuestras obras, que es nuestro carácter, a que se ha desplegado ante el universo y que ha sido fotografiado, ha sido esculpido o está siendo esculpido en los registros celestiales. Nuestros pecados, nuestras buenas acciones están en los registros respectivos siendo esculpidos. Entonces, el Señor ya tiene un panorama en los atrios celestiales de nuestro carácter. El Señor nos conoce plenamente. Bueno, el diablo igual nos conoce con nuestras declaraciones, dice el Espíritu. Él va tomando y bueno, va manejando obviamente cuáles son nuestras preferencias de pecado y las va agudizando. Pero al mismo tiempo el Señor también tiene los registros celestiales de nuestra realidad. Y la invitación, mi estimado hermano y hermana, es ver en qué condiciones estamos. Si estamos preparados, digamos, para eh, rendir nuestra vida ante este juicio investigador. Así estamos preparados cuando se pase lista. Como hay un himno al respecto, ¿no? Hay una preparación de nuestra vida. Estamos preocupados por el desarrollo de nuestro carácter. Estamos preocupados por la perfección de nuestro carácter. Entonces, cuando se habla de perfección del carácter, tiene que ver con esto, mi estimado. Y está plena y está dentro de la salvación. Porque esa es la condición para la vida eterna, ya lo vimos anteriormente. Bueno, que el Señor nos ayude. Es una invitación esto también para cada uno de nosotros, ¿no? Que podamos examinar nuestro registro, nuestro carácter. Y que este registro de la tierra realmente pueda ser lo que Dios espera en los atrios celestiales. Ok, muchas gracias, hermano José Miguel. Sin lugar a dudas, un tema muy importante, un tema que realmente lo necesitamos en estos tiempos finales. Hay una cita interesante que obedece también a esa necesidad que todos como pueblo tenemos de conocer estos temas. Está en una matutina que se llama Exaltar a Jesús y dice: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Así que es una gran necesidad adentrarnos en la investigación de estos temas. Tenemos por acá en la caja de comentarios de YouTube unas preguntas. Vamos a empezar a desarrollarlas. La primera nos dice: ¿por qué algunos dicen que como Cristo hizo una expiación total en la cruz, no se requiere de un juicio investigador? ¿Cómo se podría entender la continuación de la expiación en 1844
luego de la cruz? Que ahí está el tema. El tema, digamos, la expiación es un proceso. Y el proceso lo lleva a Cristo. O sea, es Cristo el que marca la temporalidad y los aspectos relacionados con la expiación. El movimiento de Cristo. Así que esto no se trata de que a nosotros se nos ocurra agregarle cosas a lo que Cristo. Bueno, y la expiación bíblicamente hablando, si uno va al Antiguo Testamento, uno puede encontrar varias fases también. La expiación no era solamente el sacrificio del Cordero. Todo el proceso, no te que la expiación terminaba con el día de Yom Kippur, día de la expiación. Ahí terminaba la expiación. Por eso se llama el día de la expiación. O sea, ya en el tipo del Antiguo Testamento encontramos, digamos, que el tema de la expiación es procesual y no es, digamos, centrado solamente en el sacrificio. Y si uno va a la parte antitípica, es la misma situación. O sea, la comprensión adventista, como tiene una comprensión tipológica también, la realidad, digamos, del Antiguo Testamento como precursora de las realidades más amplias espirituales a partir del Nuevo Testamento, nos damos cuenta también de la misma manera que Cristo cumple ese mismo propósito. El sacrificio de él, digamos, es la primera parte, es la que da acceso a lo que es el santuario celestial, a las actividades y las hace operativas a través de la sangre. Por eso acá la sangre es importante. Y la sangre no solamente tiene que ver con la justificación, en el Nuevo Testamento dice con la santificación. O sea, la sangre tiene que ver con todo, bueno, la misma sangre integra todas estas realidades que hemos estado hablando. Es integradora. Y integradora, y la sangre pasa, digamos, no solamente tiene que ver con la cruz, sino que la misma sangre es usada por el Señor en el lugar santo, y ni hablar también con lo que tiene que ver con el lugar santísimo. Por eso el Espíritu de Profecía habla sin problema de la expiación final. Eso no es un invento. La expiación final tiene que ver con el Yom Kippur. O sea, dentro de la historia de la salvación hay una expiación última, y esa tiene que ver después del año 1844. Ok, interesante eso, ¿no? La sangre, esas dimensiones y esos alcances. La Escritura dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, haciendo énfasis a lo que es la santificación. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, según lo que explicó, el secularismo y mundanalidad son resultado de una comprensión equivocada de la justificación por la fe. ¿Tanto afecta en la práctica el no entender estos conceptos? Claro, ¿cuál es el tema? O sea, la justificación por la fe evangélica no necesita de que nosotros llevemos una vida concreta acá en la tierra de santidad. No es necesario eso. Porque es imposible. Porque es imposible, pues hay que unir todos los cabos, ¿no? Porque somos pecadores. Vamos a seguir pecando. Entonces, nosotros exhalamos pecado. O sea, mientras estoy orando, como decía Desmond Ford, estoy pecando. Entonces, lo único que hay en mi vida es pecado. Entonces, de esa manera que no tiene ningún sentido eh, llevar una vida no secular. O sea, porque el pecado, ¿a qué nos invita? A llevar una vida secular, porque el pecado es la madre de la vida mundana. O sea, nosotros no somos mundanos porque sí, no va. La mundanalidad es producto, digamos, de nuestras transgresiones. Se construye sobre las transgresiones. Entonces, no hay secularismo sin transgresión. No sé si me estoy dando a entender frente a ese punto. Entonces, el secularismo se alimenta de las transgresiones. Es el resultado mismo de transgredir la ley de Dios. No podemos hablar de un secularismo en santidad, no existe eso. La santidad es contra el secularismo y contra la mundanalidad. Eso es. Entonces, por eso la justificación, digamos, como está separada del cielo, y solamente es posible en el alma del ser humano, en el interior, pues ustedes ven que los evangélicos, y dentro de la mentimos también está pasando eso, la música, ¿no? La música, ¿cuál es el objetivo? Entra en un trance. Y ese trance, ¿cuál es el objetivo? Encontrarse con el espíritu. Ahí la gente, a algunos le da el espíritu, gloria a Dios, algunos lloran, y ahí justamente es un contacto con lo divino, es la única posibilidad de buscar lo divino. Y en ese sentido se genera como una justicia infusa igual ahí. Por eso, bueno, eso es otro tema, pero lo vimos anteriormente. Entonces, esa justificación es mística. Hay un misticismo en la manera como entienden los evangélicos también la justificación en la vida práctica. Entonces, la espiritualidad solamente se da en algo interno, interior, pero nunca en el carácter. Nosotros como adventistas, como tenemos la comprensión del carácter, vemos que nuestras acciones, nuestros pensamientos son obviamente importantes y tienen que ver con la realidad celestial. Porque el Señor se va a llevar a personas de carne y hueso, no se va a llevar a espíritus. Y la gente que vive en el cielo, o los seres que viven en el cielo, también son elementos, personas con carácter. Todos tienen un carácter.
asemejar, claro, no tienen a lo mejor la misma configuración nuestra físicamente, pero son seres inteligentes, cognitivos, que tienen un carácter y el carácter, digamos, conforme al carácter de Dios también. Y qué importante eso que menciona, porque bueno, también ahí en la exposición manifestó eso. La obra del Espíritu Santo no tiene que ver ni con alaridos, ni con sentimentalismo, sino con la transformación del carácter. Y es importante lo que usted dijo de manera procesal, ¿no? O procesual. ¿Por qué? Porque sin la obra de Cristo en el santuario celestial no tiene efectividad lo que pasó en la cruz. Y hay otra cita que va más allá. Dice, sin la obra regeneradora en el carácter cristiano, esto del Espíritu Santo, sin esa obra de transformación de carácter, no tiene tampoco efectividad lo que hace Cristo en el santuario celestial. Entonces es importante cómo todo esto va vinculado. Claro, Mira, hay y, aquí otra pregunta. perdón, y Sí, esa dime. misma cita que tú dices echa por tierra ese determinismo calvárico o Ujú. cruzcéntrico, porque es un determinismo, ¿ah? Los teólogos adventistas Claro. no, porque te determina todo, o sea, la cruz ya, después de la cruz no hay nada más, está todo determinado. Eso no es así. Y las citas que tú dices claramente deja lugar de que el Señor necesita otros aspectos más para complementar la obra de la cruz. Ah, no está Ok, solo. claro. Y lo interesante es que no termina todo con el sacrificio del cordero. Hay un paso a paso que se desarrolla en el Mm. santuario. Entonces eso también tiene implicancias amplias también en nuestro, ¿sí? En nuestra comprensión. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué principios generales tiene la filosofía griega que se ha metido en la iglesia? ¿Cómo hacer una diferencia entre el enfoque evangélico y el adventismo original? Bueno, acá justamente, no tengo podríamos usar un gráfico, pero no lo traje en esta posición, pero lo podemos hablar acá, ¿no? Es lo que hablamos, si podemos dividir en dos pisos la realidad, ¿no? El primer piso, el piso, digamos, celestial, y un segundo piso, el que está abajo, el terrenal. En el primer piso, dentro del pensamiento platónico particularmente, pero en realidad todo es, como dijo un filósofo, ¿no? Todos los escritores después de Platón son pie de página de Platón, así que algunos quieren diferenciarse, pero este del primer y segundo piso sigue hasta nuestros días, esta manera de dividir la realidad en dos partes. Ahora, la parte celestial no es que sea la celestial concreta, es una celestial conceptual. No hay tiempo, no hay espacio, Dios obviamente no se mueve en el espacio, en el tiempo, en el cielo, pero está en una realidad conceptual celestial. Y en este ámbito obviamente ocurren solamente las realidades celestiales. Acá en la tierra lo único que hay que lo que hay pecado. Y en el pecado, y la ley, todo eso es negativo. La ley y el pecado está en la tierra, no tiene que ver con elementos concretos. Las acciones, las obras, está acá en la tierra. Entonces, todo lo que ocurre acá en la tierra es negativo, es malo de por sí. Entonces, por eso, obviamente, por eso cuando se habla de la ley de Dios por un evangélico, eso es terrorífico, porque pertenece al mundo terrenal, no celestial. La ley no es celestial. Contrario a lo que dice Pablo, ¿eh? Es increíble que no leen bien hasta los propios escritores bíblicos donde ellos dicen basarse. Entonces, la ley obviamente sabemos que es espiritual. Entonces, y está en un ambiente espiritual también, pero bueno, ellos colocan la ley dentro del plano terrenal, el pecado es lo que está aquí abajo, en segundo piso. Entonces, acá obviamente, ¿qué es lo que hay? Solamente la única posibilidad que tenemos, la vida secular. O sea, el estilo de vida cristiano no entra acá, no tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación solamente está en el primer piso. No sé si me estoy dando a entender. La salvación solamente en el primer piso. Entonces yo soy justo arriba, en el primer piso. El Dios arriba en el cielo me ve como justo. Pero acá en la tierra, ¿qué es lo que soy? Un pecador. ¿Ya? Porque acá no puedo ser justo de verdad, porque no hay realidades acá. Acá, en este piso primero o en este piso inferior, lo único que hay es un mundo ilusorio. Todo esto ilusorio. El mundo real, ¿dónde lo encuentro? En el primer piso. Ese es el planteamiento griego, platónico, que fue incorporado por Agustín, lo incorporó la iglesia cristiana. Bueno, los padres de la iglesia ya en el siglo segundo estaban adoptando esta idea. Y obviamente los protestantes no negaron esta realidad, pues la incorporaron acríticamente, porque no la trabajaron ni Lutero ni Calvino, sino que la asumieron porque dependieron mucho de Agustín. Y es interesante que el teólogo fundamental de los protestantes no es un evangélico, es un católico, Agustín. Ese es el teólogo de los evangélicos. Y eso obviamente es que ellos nos cuestionaron muchas cosas de Agustín, pues la incorporaron acríticamente. Bueno, no era el momento para incorporarlo porque hay que entender que no tuvieron toda la verdad, todas las herramientas, entonces hay que juzgarlo dentro de su contexto aspecto. Por eso nosotros como adventistas no podemos, por eso el lenguaje dice, no abran la puerta del lugar santo, porque en aquella época atrás no se entendieron las verdades correctamente, habían hartos errores, entre ellos este concepto que estamos hablando. Bueno, espero que haya quedado en cierta manera, bueno, es para un tema aparte esto, pero haya
haya quedado un punto. Entonces la realidad bíblica y el adventismo siempre sincronizó el cielo y la tierra para redondear. No están desconectados. O sea, hay una correspondencia, no hay una división, no hay una dicotomía, están correspondiendo. O sea, si soy justo acá en la tierra, soy justo en el cielo. Y si hay justicia arriba, es justicia acá en la tierra. Y los registros del cielo deben corresponder con mi carácter acá en la tierra. Por eso las citas del Espíritu de hablan en ese sentido. O sea, si verdaderamente soy justo, eso va a estar registrado en el cielo. Y si el cielo soy justo, significa que acá en la tierra también lo soy. O sea, no hay una dicotomía en ese sentido. Ok, vamos a continuar. Acá hay una pregunta que va como para un enfoque eclesiológico. Dice, ¿qué puede hacer o decir un miembro de iglesia cuando la mayoría de los líderes tienen una postura diferente a la de la Biblia? ¿Cómo evitar problemas en la iglesia por esos temas? Bueno, este es un trabajo personalizado, ¿no? No, nosotros no, a viva voz, porque yo he visto de repente hermanos que levantan la voz en público, están predicando algo para cuestionarnos. No. Porque de partida, la mayoría de veces habla de estas cosas sin saber lo que está detrás. Pasa con los mismos teólogos, hay teólogos que desconocen algunos de estos aspectos, increíblemente, ¿eh? Le digo, soy testigo de eso, que desconocen porque no tienen por qué conocerlo todo. Entonces, hay varios teólogos o pastores que a lo mejor se pueden oponer, o líderes, oponer a esta verdad, a esta comprensión del adventismo original, histórico, primitivo, que ya no, ya nadie estudia eso. Entonces, la mayoría obviamente tienen el concepto del juicio previo advenimiento, no lo conectan con el juicio investigador, tienen el concepto de pecado original, pero no porque tengan una fundamentación bíblica clara al respecto, sino porque obviamente lo han asumido, ¿no? Simplemente. Entonces, por eso nosotros no podemos cuestionar ni criticar. O sea, nosotros tenemos que entregar un mensaje correcto, pero también, y eso es lo que más cuesta a veces, con una actitud correcta. A veces podemos tener un mensaje correcto, pero somos hirientes, nos gusta la pelea, nos gusta la discusión, andar debatiendo, destruyendo a los demás. No. Ese no es nuestro objetivo. Acá nosotros hemos presentado, pero acá obviamente los nombres, hemos mencionado algunos teólogos, pero acá no estamos haciendo una crítica de cómo ellos eran como personas. Yo no los conocí, no los conozco de los que están vivos tampoco. O sea, lo he visto en algunos seminarios, he participado, lo he visto en persona, pero yo no los conozco como personas. Entonces acá no estamos enjuiciando a las personas, sino que estamos viendo sus constructos teológicos, obviamente, que son cuestionables a la luz del Espíritu, profecía y la Biblia. Dentro de, obviamente, nuestra... Quedó muteado, quedó muteado, sí, Miguel. Lo Tenemos que último ser que... muy, en ese sentido, muy sabios, ¿no? Mensaje correcto, actitud correcta, ser prudente, y lo mejor es trabajar persona a persona, cuerpo a cuerpo, ¿no? Ir mostrando la Claro, realidad, mostrando ese aspecto. Requiere tiempo, pero es lo mejor. claro. Eso es la prudencia fundamental, ¿no? Porque, no, como usted mismo lo acaba de manifestar, no es suficiente el mensaje correcto, sino la actitud correcta. Mm. Casualmente, en la mañana, mi esposa me envió un enlace de YouTube, donde estaba predicando una persona muy reconocida en nuestra iglesia. eh, y pues en los primeros minutos pues, del video, pues esto promovía pues el pecado original, ¿no? Entonces reflexionábamos con mi esposa y decíamos, oye, es un buen, una buena persona, buen testimonio, trabajador y demás, pero bueno, de una u otra forma, como usted lo manifestó, hubo una influencia, ¿no? Esa influencia, esa historia que está detrás, ¿no? Heppenstall, Desmond, bueno, todos ellos esto generaron una repercusión en la comprensión y como pues a veces pues el enfoque de estudio está esto como adicionado a esas literaturas, pues o sea, todo lo que una persona lea va a terminar influyendo en su mente. Y aquí la importancia de lo que usted dijo al inicio de la presentación, digo, vamos a colocar una propuesta inspirada. Entonces, es eso, es ir a la escritura, es ir a los testimonios y allí podemos tener una información muy importante que puede aclararnos y guiarnos. Y no solamente aprender cosas nuevas, sino también desaprender, porque hay muchos conceptos quizá que se han metido o que se han importado de iglesias evangélicas y demás, no con malas intenciones, así como usted lo manifestó, no se están juzgando las intenciones o cómo son como persona estos individuos, estos personajes, sino como tienen literatura que es pública, pues toda persona tiene derecho de leer y contrastar y hacer conexiones y comentarios. Acá hay una pregunta más, bueno, hay otras más, dice, ¿cómo influye en el adventismo actual el evento de Glacier View y por qué poco se escucha de eso?
Sí, bueno, en realidad Glacier View tiene varias aristas, ¿no? Pero en realidad creo que, o sea, si lo vemos a la luz de ahora cómo están las cosas, el juicio fue injusto para Ford, no porque estuviera la verdad, sino porque obviamente las presuposiciones soteriológicas de la salvación la siguieron asumiendo los mismos que lo juzgaron. Entonces fue inconsistente haberlo juzgado, porque el tema de Glacier View no era el tema de Daniel, porque se quedaron mucho con las interpretaciones de Daniel y Apocalipsis. El tema de Desmond Ford, y ellos no lo entendieron articulador, era la justificación por la fe. Y en ese encuentro no se evaluó la justificación por la fe. Se evaluó, digamos, los efectos, pero no las causas. Entonces, obviamente hubo un mal planteamiento de ese encuentro y no se solucionó el tema. Por eso algunos por ahí, hay un libro que decía el agujero negro de Glacier View, ¿no? O lo relacionado con Demon Force, me parece que hay un escrito por ahí al respecto. Entonces, y en cierta manera es algo de esta naturaleza. O sea, no se resolvió el tema. Y de hecho, bueno, antes de eso, antes de Glacier View, tuvo el encuentro de Panday, 1976, donde se intentó abordar el tema de la justificación por la fe porque estaba la corriente histórica y se estaba encontrando ya con la perspectiva más forensista, o la perspectiva del evangelio evangélico, ¿no? Que ya estaba, digamos, un buen tiempo dentro del adventismo, pero en ese momento se coincidió de que habían teólogos como Herbert Douglas, Kenneth Wood, que era editor también, que obviamente eran de la línea histórica adventista, porque era medio extraño, la mayoría estaban dentro de la línea evangélica. Entonces, esa fue la parte previa de Glacier View, y Glacier View después obviamente se intentó llegar a un encuentro de consenso. El tema era el santuario, pero después administrativamente se cambió una propuesta, la propuesta del grupo que estaba de la mayoría de teólogos iba más en dirección con ideas evangélicas, y la propuesta administrativa intentó buscar un término medio y eso fue lo que quedó, pero el grupo de teólogos que estaba ahí no quedó contento, no quedó contento. Y por eso hay varios que siguen trabajando o estuvieron trabajando dentro del sistema, dentro de la obra, pero siguieron la idea de Ford porque no eran de la línea contraria en la soteriología. No estaban de acuerdo, el mismo Hempelton no estaba de acuerdo con la reinterpretación de Daniel Apocalipsis, era su mentor. Pero la soteriología, él se la entregó. La justificación por la fe, él obviamente fue el mentor en ese sentido. Entonces, ahí está el tema. Glacier View entonces no fue ninguna resolución porque obviamente no se trató el punto y que todavía sigue presente el tema de la salvación. No fue solucionado. Y quedó ahí, no se trató. Hasta nuestros días no sigue siendo tratado. Ah. Ok, tenemos por acá una última pregunta. Eh, tenemos otra que se acabó de incorporar. Bueno, qué bueno, porque eso ayuda muchísimo, ¿no? Todo no se alcanza a desarrollar en una presentación, pero esas preguntitas pues ayudan a solucionar inquietudes así directas. Dice acá, ¿la justificación por la fe tiene que ver con la perfección de carácter? Es que claro, o sea, en un sentido, no reitero, el contexto mayor es la santificación, es el círculo mayor. Eso así lo entendí. La justificación son las medidas de emergencia que Dios nos otorga, porque es el perdón, pues, no se olviden. Dios no quiere que estemos constantemente pidiendo perdón, porque Dios no quiere que pequemos siempre, tampoco, no es el plan de Dios. Ahora, si pecamos y estamos en esa situación, obviamente, mientras dure el tiempo de gracia, va a estar disponible obviamente el perdón de Dios y su justificación siempre está disponible. Mientras dure la intercesión, está ahí, pero el plan de Dios no es que sea la constante. No es el plan de Dios eso. El plan de Dios es no pecar, arrancarnos del pecado. Ese es siempre vencer el pecado. Eso ha estado siempre en ese sentido. Entonces, la justificación de esa perspectiva tiene que ver, por eso, si lo entendemos como perdón, se solucionan mil problemas. Pero si lo entendemos como un proceso, ya no es un proceso la justificación. Ni tampoco es una cubierta temporal como lo entienden los evangélicos, ¿no? Que va a cubrir todo mientras esté en esta vida, como soy un pecador eterno, voy a seguir, necesito una justicia eterna, entre comillas, ¿no? No es eterna tampoco, pero entra en esa categoría. Entonces, eso no es la justificación. La justificación tiene que ver, y cuando él en Falla habla, no habla tanto solamente de la justificación, pero la justificación habla también de la justicia de Cristo, pero siempre de la justicia donde Él es la ley de Dios. Y ella enfatiza que eso obviamente la santidad debe estar centrada en qué, en Cristo. Eso es lo que se había perdido y fue producto de lo que ocurrió en 1888. O sea, los líderes de la época, había muchos que habían abandonado, digamos, la espiritualidad. O sea, era una santidad falsa, una santidad de la farisea, ¿no? Porque podemos llevar una vida aparentemente santa, pero igual siendo transgresores.
Y eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no estamos, es que acá hay un punto importante. La salvación tiene dos patas. Y otro lo vamos a repetir, principio de cooperación. El esfuerzo humano, el hombre, factor humano, y el factor divino, por sobre todo. Si uno falla, ya no se pierde todo. En la época de 1888 era solo el hombre, un monergismo humano, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Y el problema actual es monergismo solo Cristo. El hombre desapareció porque el pecado original lo impide, ¿se dan cuenta? Eso es equivocado. O sea, la propuesta de la comprensión que tuvo en el White de la justificación por la fe en 1868 fue sinérgica. Y hay investigación al respecto, gente que no es de la línea histórica que ha reconocido eso. La perspectiva de Ellen White siempre ha sido sinérgica con respecto a la justificación, y siempre la justificación dentro de la ley y dentro de la santificación, no fuera de ella. Claro. Como andar en un bote a un solo remo, ¿no? Claro, no, claro, hay una imagen de esa interesante, ¿no? Sí, ok, No, tienen que estar los dos remos ahí. claro. Hay algo interesante así para complementar esto, y es que, mira, a la audiencia, esto va para la audiencia. El teólogo José Miguel tiene otros temas aquí en el canal muy importantes. Uno es la perfección del carácter, un llamado para hoy. En ese tema se hace un abordaje exegético a ese postulado, a lo que es la perfección de carácter, y se analizan algunos puntos importantes. Le invitamos a revisarlo. También está la justificación por la fe, entendiendo su dinámica, parte uno y parte 2. Así que les invitamos cordialmente a revisar estos temas, de verdad ayudan muchísimo. Alguien pregunta cómo se puede obtener una copia de la exposición. Puede ir a la página, esto creería que a partir de mañana ya estará disponible el material adventistaanunciandolaverdad.com. Ahí buscan la sección del tema y puede descargar el material que el expositor usó en su presentación. Y tenemos una última pregunta recién colocada. Dice, ¿una mala comprensión del juicio investigador y la justificación por la fe hace imposible estar preparados para la venida de Cristo? Rotundamente, imposible, ¿no? Porque, reitero, es que ese es el punto, no olvidamos de que los que van a entrar al cielo tienen que vivir como los que viven en el cielo. Entonces, por eso no entra acá la vida, y por eso la vida mundana es incompatible con la preparación. Y nosotros tenemos que ver qué perspectiva soteriológica o salvífica me ayuda para prepararme para el cielo. Y obviamente la perspectiva evangélica no ayuda para nada, porque perdió hace tiempo el norte, pues, son categorías muy antiguas, no ayuda. En cambio, el Señor ha tenido misericordia del pueblo adventista y nos entregó luz para prepararnos, no solo ya del comienzo mismo. El Señor dice que obviamente no vino inmediatamente porque tenía que preparar a los adventistas. No estaban preparados todavía, entonces el Señor tuvo que entregar nuevos deberes, y ahí usó la pluma inspirada, ahí usó el espíritu de profecía para indicar y especificar y entender mejor cuál es la vida, a la luz de la misma escritura, abrir el panorama, porque obviamente las mentes estaban enceguecidas, o sea, no había capacidad para entender la Biblia. Entonces el Señor usó el espíritu de profecía con ese objetivo. Después dice Ellen White, si hubiesen entendido la Biblia, no me hubiesen necesitado, pero obviamente está claro que en esa época lo necesitan. ¿Y ustedes creen que ahora necesitamos el espíritu de profecía? Claro, porque no entendemos la Biblia. Se interpreta mal. ¿Cómo vamos a entender la Biblia con filosofía pagana, griega? ¿Cómo vamos a entender la Biblia con esta idea evangélica? Los evangélicos ellos no son bíblicos. Usan la Biblia en la mano, obviamente, todos andan con la Biblia en la mano, pero no trabajan con la Biblia como elemento de base. Entonces, muchos han desestimado el espíritu, y esto es una orientación acá importante, ¿no? Volvamos otra vez al espíritu de profecía, lo necesitamos. O sea, ahora, si tú tienes claridad y obviamente has recibido revelaciones especiales, no dependas del espíritu de profecía, pero creo que ninguno de nosotros acá ha recibido el don profético. Entonces estamos desprovistos, dependemos obviamente de la literatura de gente, de teólogos, entonces necesitamos seguridad. Y Dios nos ha dado esa seguridad, ¿no? Si creemos verdaderamente en la inspiración de Ellen White, tenemos que ser consecuentes con eso. Y aceptar la inspiración de la Biblia, aceptar la inspiración también del don profético, porque está registrado en la Escritura. Bueno, ahí está, digamos, un aspecto importante que creo que eso nos va a ayudar a prepararnos. Obviamente, la perspectiva de preparación, y uno lo ve en la práctica, ¿qué teología me está ayudando? En la realidad, siendo sincero, porque a lo mejor muchos dicen, no, hay algunos que han atacado todo el espíritu y dicen, ahora soy libre porque vivo mi vida, vivo la cultura a mi modo, ¿no?
Nosotros los adventistas culturales, la cultura de este mundo no nos va a llevar así, no nos va a permitir, no, imposible, no es compatible. Es que ese es el tema. Entonces ahí tengo que yo revisar mi vida y decir, bueno, Señor, me gustan muchas cosas de este mundo todavía. Y obviamente, si me gusta esto, yo no sé si me veo en el cielo haciendo esto mismo, que estoy, mis prácticas, cuáles son mis hobbies, cuáles son mi entretenimiento, mi vestimenta, mi alimentación, mi dieta, todos esos aspectos. Por eso muchos critican a Ellen White. ¿Por qué critican a Ellen White? Porque Ellen White empieza a meterse en la dieta, en las ollas, en las vestimentas, en todos los aspectos. Entonces eso me incomoda porque a mí me gusta la vida del mundo. Entonces, porque tengo una teología evangélica. La teología evangélica, ustedes ven los evangélicos y no tienen problemas, algunos hasta fuman, en fin, no entra el estilo de vida, para ellos no es importante porque no tiene cabida dentro de su comprensión. Pero nosotros como adventistas, el Señor nos ha dado una luz distinta. Y sí tiene cabida y sí es importante para nuestra salvación. Ok, bueno, de esta manera pues hemos llegado al final de esta transmisión. Ha sido muy buena esta travesía, de verdad edificante. Corresponde revisarla una vez más con lápiz y papel para hacer anotaciones. Como manifesté hace unos minutos, el material que usó el expositor va a quedar disponible para que usted pueda tenerlo, va a tener las referencias bibliográficas. Eso es muy importante porque contribuye al estudio. Como es de costumbre, siempre que tengo la oportunidad de moderar, le invito como al expositor a dar unas palabras finales como desafío, aunque ya, pues ya lo ha hecho en el transcurso de la exposición, pero como unas palabras así finales de desafío y poder terminar con una oración. Bueno, aprovechemos el día sábado para examinar nuestro carácter, ¿no? Antes con oración y decirle, Señor, qué cosas todavía me están inhabilitando para entrar al reino de los cielos, ¿no? Para entrar por los portales. A lo mejor nos estamos preparando, no es que todavía no llega el sellamiento, pero no tenemos asegurada la vida todavía. Hay muchos que antes que ocurra el sellamiento, no sabemos si nosotros van a bajar al descanso. Y la idea es que bajemos en el mensaje de los tres ángeles, porque los que van a bajar el mensaje de los tres ángeles, obviamente van a ser sellados en ese momento cuando bajen a la tumba y van a ser parte de la resurrección especial. Tenemos lindas promesas. Pero ¿quiénes van a ser parte de esa resurrección especial? Obviamente los que vivan el evangelio bíblico y no el evangelio evangélico. Eso. Culmine con una oración. Ya, vamos a orar. Amén. Nuestro Padre que está en los cielos, te damos gracias por el así dice Jehová, que está tanto en la Biblia, Señor, y también en los testimonios. Seguimos orando, Padre, por tu pueblo, por tus hijos, por los líderes de nuestra iglesia, por los teólogos, los pastores, para que estas verdades, Señor, puedan calar también y tener espacio en sus agendas, en sus vidas, y nos podamos ayudar todos, Señor, a prepararnos como pueblo para lo que viene. No sabemos, Padre, si cuántos de nosotros estamos preparados para bajar a la tumba, si nuestro carácter está en las condiciones para poder ser levantado, Señor, en la resurrección especial, o ser parte de la segunda, lamentablemente, de la resurrección. No queremos, Padre, ser parte de esa segunda resurrección, si es que bajamos al descanso. Y si nos mantenemos con vida, Padre, no queremos ser parte de aquellos que van a recibir las 7 posteras plagas. Queremos ser parte de tu pueblo, sellado, los 144.000, aquellos que van a poder recibir las bendiciones del cielo, el refrigerio espiritual, y van a poder, Señor, mantenerse firme y fiel en el gran tiempo de angustia que se aproxima. Padre, ayúdanos a internalizar y a evaluar nuestra vida conforme a las verdades que tú nos has dejado. Sácanos el evangelio diferente que se ha penetrado en nuestras iglesias. Ayúdanos a preparar un pueblo, pero primeramente ayúdanos a nosotros a prepararnos para ese momento. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, así llegamos al final de nuestra transmisión y no olvides compartir este enlace con otros para que sea de bendición. Bueno, nos despedimos. Que tengan una feliz y bendecida noche, también un feliz sábado. Hasta la próxima. Chao, chao.